Capítulo 636. Ven y encuéntrame. ¿Cuándo llegó esto ahí? El hombre de mediana edad sostenía el historial médico y tenía los ojos desorbitados. No recordaba nada de esto. Yo. El niño tenía un miedo mortal a su padre, así que se acobardó detrás de su madre. ¿Por qué no hablas ahora? Es hora de que hables, pero eliges estar callado. El hombre de mediana edad sacó al niño de detrás de su madre. Le agarró de la camisa y le zarandeó. ¿Cuándo estuvo esto atascado allí? ¿Dónde estábamos en ese momento? ¿Cómo era la persona que dejó esto? En el primer piso, cuando pasamos por uno de los cuartos de enfermos, la puerta estaba medio entreabierta. Vi una mano extenderse y colocar el papel en su espalda. No quedaba claro si el niño tenía más miedo de su padre o más miedo de esa mano. Quería decírtelo en ese momento, pero entonces apareció una cara detrás de la puerta. Su piel estaba pálida y me susurró que no revelara el secreto porque se suponía que era un juego limpio de escondite. ¿Cuándo has sido tan obediente? ¿Te dijo que no dijeras nada y no dijiste nada? El hombre de mediana edad levantó el brazo y estuvo a punto de abofetear la cara de su hijo. Basura, todos ustedes. Son tan inútiles como su madre. Un día, moriré por culpa de los dos. Se quedó mirando el papel que sostenía, y la letra desigual que había en él le puso los pelos de punta. ¿Es mi turno de venir a buscarte? Solo un idiota seguiría esa orden. El hombre de mediana edad arrugó el historial médico en una bola y lo arrojó al suelo. Quizás fue una coincidencia, pero la foto del paciente asomó por la bola y dio la casualidad de que miraba directamente al hombre de mediana edad. ¡Qué mala suerte! Pisoteó con rabia la bola de papel. El hombre de mediana edad miró por el pasillo. El monstruo de la carretera no nos persiguió hasta aquí, ya debería haberse rendido. Deberíamos adentrarnos más en el edificio. Cuando corrimos hasta aquí, recuerdo haber visto una puerta trasera al otro lado del edificio. Después de oír lo que su chico tenía que decir, no había forma de que el hombre de mediana edad retomara la ruta que habían tomado antes. Miró las enfermerías que bordeaban el pasillo a ambos lados y le sudaban las palmas de las manos. ¿No vamos a encontrar a ese hermano mayor? Preguntó el chico con cautela mientras levantaba la cabeza. ¿Encontrarlo? ¿Tanto quieres morir? Lo más urgente que tenemos que hacer ahora es dejar este lugar olvidado de Dios. El hombre de mediana edad agarró bruscamente los hombros de su mujer. Cuídalo con cuidado y no dejes que se aleje. La gente dentro del apartamento fantasma tiene dos actitudes diferentes al tratar con adultos y niños. Mientras hablaba, avanzó, pero el borde de sus pantalones fue retirado por el chico. ¿Qué es esto ahora? Papi, está jugando al escondite con nosotros. Mierda, claro, eso sí lo sé. El hombre de mediana edad le dio una patada al niño. ¿De verdad piensas jugar al escondite con un fantasma en este lugar lleno de fantasmas? Pero si no lo buscamos, él vendrá a buscarnos a nosotros. El niño explicó la regla del juego con tono serio. Sin embargo, su voz inocente se transformó en una sensación de terror indescriptible al llegar a los oídos de su padre. ¿El fantasma vendrá a buscarnos? Según las reglas, efectivamente existía esa posibilidad. La cara del hombre de mediana edad se descompuso al instante. Tanto buscar al fantasma como que el fantasma los buscara a ellos era algo difícil de aceptar para él. No, esto tiene que ser una trampa. Incluso si encontramos al fantasma, después del cambio de roles, aún vendrá a buscarnos. Tenemos que irnos de aquí. No podemos quedarnos aquí más tiempo. El hombre de mediana edad cogió al niño, llamó a su esposa y corrió por el pasillo de seguridad. Sosteniendo las afiladas tijeras en sus manos, el asesino que se hacía llamar Tijeras estaba solo en el primer piso del hospital de la ciudad. Los animales débiles se mueven en manada, solo una bestia se mueve sola. Por lo tanto, un asesino siempre está solo. El dorso de las manos de Tijeras palpitaba con venas, lo que demostraba lo nervioso que estaba. Una pequeña ciudad cubierta de niebla de sangre, esto es completamente diferente a lo que decía la entrada del diario de mi hermano mayor.
¿Se equivocó en la descripción o me bajé en la estación equivocada? Tijeras se tocó la cara. Cuando sus dedos rozaron la herida, hizo una mueca de dolor. Cuando estaba solo, se comportaba de manera completamente diferente a como lo había hecho en el autobús. Para no convertirse en presa, uno tiene que actuar como un cazador. No puedo cometer el mismo error que mi hermano mayor. Las tijeras avanzó varios pasos. El hospital de noche resultaba mucho más escalofriante que a la luz del día. Y si no encendían las luces, el factor de terror se multiplicaría varias veces más. No puedo entrar en pánico. El lugar más peligroso debería ser el más seguro. Ir contracorriente es mi única opción de supervivencia. Eso se decía, pero le costaba mover hasta los pies. Su cuerpo se resistía a ello instintivamente. No, tengas miedo, cuanto más te asustes con esas cosas, más probabilidades hay de que vengan a buscarte. Por el camino, los gritos y lamentos de la gente seguían llegando desde otras direcciones, pero personalmente no me he topado con nada, así que es prueba suficiente de que mi teoría es correcta. Agarró la tijera en su mano con fuerza. Después de darse a sí mismo algunas palabras de aliento, dio otro paso en el largo pasillo de su izquierda. Después de dar un paso, dos tipos de pasos resonaron en el vestíbulo. Uno era el suyo, y el otro el sonido de tacones altos aterrizando en el suelo. Eso es solo mi imaginación. No hay nada, detrás de mí, nada detrás de él. Repetía esto una y otra vez. Tijera se estaba hipnotizando, sentía que ya casi se estaba acostumbrando a la presencia de ese sonido. Estoy demasiado nervioso. El sonido desaparecerá naturalmente una vez que salga de este lugar. Solo faltan 5 o 6 horas para que amanezca, así que solo tengo que aguantar hasta, entonces. Tijeras definitivamente era una persona muy dramática. De repente se detuvo y levantó su mano para abofetearse en la cara. Has venido para encontrar a tu hermano mayor, ¿cómo puedes pensar solo en ti en un momento como este? La imagen de su hermano mayor pasó por su mente, y Tijeras se llenó de determinación. Me he estado preparando 5 meses para esto. Todavía tengo muchos ases en la manga, así que no tengo por qué entrar en pánico. Se obligó a dejar de tener miedo. Sostuvo la tijera en su mano izquierda y la bolsa que ya había dejado de gotear en su mano derecha. Toda mi apariencia parece inaccesible. Había un pasajero en el autobús antes que se parecía a mí, debe ser alguien con una historia también, pero su preparación no es tan completa como la mía. Tijeras tenía una gran, y algunos podrían decir infundada, confianza en sí mismo. Ignoró los pasos que resonaban detrás de él y caminó por el pasillo del hospital. El hospital no era grande y no había muchas salas de enfermos. Tijeras caminó un rato antes de escuchar un extraño ruido que provenía del segundo piso. Eso parece haber venido del pasillo de seguridad. ¿Quién podría ser? Lamiéndose los labios, Tijeras pensó en el comportamiento clásico de los asesinos enloquecidos que había visto en las películas y se deslizó hasta el segundo piso. Había una corriente en el pasillo, y las puertas de algunas de las habitaciones de los enfermos habían quedado entreabiertas. Como no había luz, todas las habitaciones estaban oscuras, y estando afuera, no había forma de saber qué había adentro. ¿Hay alguien ahí? Tijeras era precavido con cada paso. Cuando pasó junto a una de las habitaciones de los enfermos, de repente se dio cuenta de algo. Los pasos que lo habían estado siguiendo habían desaparecido. ¿Por qué? Se detuvo el sonido. Ahora que se había ido, se sentía extraña e incómodamente. Volviéndose a mirar, se dio cuenta de que alguien había pegado un pedazo de papel en su hombro. Ven y entrame. Capítulo 637. Los hemos encontrado, 2 en 1. ¿Quieres que vaya y te encuentre? Has perdido la cabeza. La letra irregular en el reverso del historial médico lo hizo sentir de cierta manera. Actualmente se encontraba en el primer piso del hospital, parado en medio del pasillo. A pesar de que las corrientes de aire habían cesado, las puertas que quedaron entreabiertas se movían de un lado a otro, crujiendo ruidosamente. Lluvias de polvo caían del viejo techo, y ocasionalmente el sonido del papel rozando el suelo se filtraba en sus oídos. Parado solo en esa situación después de la medianoche, sería una mentira decir que uno no tenía miedo.
Tijeras sostuvo con fuerza las tijeras en su mano y se obligó a parecer tan imperturbable como pudo. ¿Cuándo puso alguien esto en mi espalda? Volviéndose, Tijeras estudió las pocas habitaciones de los enfermos por las que acababa de pasar. La persona que estaba detrás de esta broma debería estar dentro de una de las habitaciones por las que acabo de pasar. Tenía mucho miedo, pero el miedo aún no se había apoderado de su racionalidad o cordura. Sir Racker, o asimismo conscientemente que actualmente estaba interpretando el papel de un asesino despiadado y enloquecido, y necesitaba mantener la calma pase lo que pase. Cuanto más débil parezco, más me acosarán los fantasmas, así que no puedo parecer débil, no puedo mostrar ningún rastro de miedo. Dobló cuidadosamente el historial médico y lo colocó dentro de su bolsillo. Tijeras abrió con cuidado la puerta entreabierta que estaba más cerca de él. Dentro de la habitación del enfermo, la sábana de la cama había sido hecha trizas y el colchón estaba volcado hacia un lado. Era como si la cama hubiera sido alguna vez el hogar de una bestia salvaje que necesitaba ser detenida. ¿Es esto un hospital o algún tipo de institución mental? Las tijeras no entraron en la habitación del enfermo y solo lo observaron desde más allá del umbral. La cama no, era grande, y el único espacio para esconderse era debajo de la cama o dentro de la cómoda. La persona detrás de la broma no está aquí. Podía ver claramente en el espacio debajo de la cama y las puertas de la cómoda estaban abiertas. Estaba vacío por dentro, todo el contenido había sido retirado. Debe estar en las otras salas. Internamente, su corazón había estado temblando como una hoja, pero no se tradujo en su expresión. Con extremidades antinaturalmente frígidas, Tijeras se retiró de la habitación y se dirigió hacia la otra sala. Esta está vacía, tampoco hay nadie aquí. Tijeras recorrió rápidamente las habitaciones hasta llegar a la más cercana a la entrada del hospital. Después de entrar en el hospital, caminé directamente al pasillo. Solo he pasado por estas pocas salas desde entonces. Como todas las demás salas estaban vacías, entonces tiene que estar escondido en esta última sala. La mano que sostenía las tijeras sudaba profusamente mientras empujaba lentamente la puerta de la sala. Un fuerte olor picante salió de la habitación, una mezcla de sangre y desinfectante. Alguien ha muerto aquí antes. La escena dentro de la habitación se apoderó de él y le sacudió la cabeza. La sábana teñida de sangre había sido metida apresuradamente debajo de la cama y de la ventana que tenía una red antirrobo colgaba la ropa de un paciente que tenía muchos agujeros desgarrados. Una larga peluca estaba dentro de la cómoda, y lo más aterrador era que en la pared blanca como la nieve, alguien o algo había escrito con sangre fresca «¿Adivina dónde estoy?». Después de comparar la letra, notó que la mano que había escrito el mensaje de sangre en la pared y la mano que había escrito el mensaje en el reverso del historial médico eran diferentes. Este descubrimiento inquietó aún más a Tijeras. Hay más de una persona jugando al escondite dentro de este hospital. Las ganas de darse la vuelta y correr estallaron. Se retiró de la sala, planeando abandonar el hospital y mantenerse alejado temporalmente de él. El lugar más peligroso es el más seguro. Eso es teóricamente cierto, pero es muy difícil ponerlo en práctica. Al regresar a la entrada del hospital, la expresión de Tijeras cambió por completo. Alguien había cerrado la gigantesca puerta de hierro del hospital sin que él lo notara. ¿Qué hago ahora? Tijeras estaba presa del pánico debido a su impotencia. Se mordió los labios, y eso abrió la herida de su cara. El dolor le ayudó a concentrarse y calmarse. Debería ir a buscar alguna ventana abierta. Cuando antes estuvo revisando las habitaciones de enfermos en el primer piso, confirmó que todas tenían redes antirrobo en sus ventanas, así que solo podía tener esperanzas en el segundo piso. Me he entrenado tanto para este día. La lesión no debería ser grave si salto desde el segundo piso, pero no puedo decir lo mismo si el salto se hace desde el tercer piso. El riesgo será demasiado alto. Tijeras subió las escaleras hasta el segundo piso con la bolsa en las manos. Para entonces, había desistido por completo de la idea de jugar a las escondidas. Después de todo, nunca había tenido intenciones de jugar con fantasmas. Subiendo las escaleras de 3 en 3, cuando dio la vuelta a la esquina de las mismas, vio de refilón un par de pies de color gris. El par de pies estaba ligeramente por encima de su cabeza. Se giró instintivamente para mirar hacia arriba y un par de piernas cenicientas entraron en su campo de visión, pero cuando miró aún más arriba,
lo que viera ya había desaparecido. ¿Qué cojones? La sorpresa llegó tan de repente que hizo que las piernas de Tijeras se debilitaran. No esperaba que eso estuviera tan cerca de él. De hecho, solo lo separaban unos pocos escalones. Estaba por aquí hace un momento. Quizás me ha estado observando desde algún rincón oculto. Parado en el rellano a mitad de la escalera, Tijeras no estaba seguro de sí, continuar subiendo. Había observado detenidamente antes, eso había estado esperándolo arriba. Todas las ventanas en las habitaciones de enfermos del primer piso están cerradas con redes antirrobo, no hay forma de que pueda escapar de allí, así que la única forma de salir de este lugar maldito es a través de las ventanas del segundo piso. Sin otra opción, Tijeras se obligó a subir las escaleras. Por favor, que no se vuelva a aparecer. Rezando en silencio para sí mismo, Tijeras trotó hasta la primera habitación de enfermos a su izquierda. Empujó la puerta para abrirla con esperanza en el corazón, pero esa esperanza se desinfló cuando miró hacia la ventana. Había trozos de ropa desgarrada atrapados en la red antirrobo de hierro. Incluso las ventanas del segundo piso tienen redes. Con los labios secos, la desesperación comenzó a pudrir lentamente el corazón de Tijeras. Caminó hacia la ventana y extendió la mano para sacudir la red con fuerza. La red metálica le cortó los dedos y el dolor que surgió de ellos era tan real, pero la niebla de sangre justo afuera de la ventana se sentía tan surreal. Si esto es una pesadilla, espero poder despertarme pronto. La red antirrobo era segura, por lo que no había forma de que la abriera sin herramientas. Tijeras soltó las manos y se dispuso a irse. Pero cuando llegó a la puerta, se escucharon pasos que resonaban por el pasillo de seguridad provenientes del otro extremo. Parecía que alguien corría. Suenan como si vinieran hacia aquí, y son tantos. Sin dudarlo, Siseaux cerró la puerta y la encerró con llave. Se movió para pararse detrás de la puerta, con la esperanza de investigar la situación afuera a través de la ventana de la puerta. Los pasos se acercaban cada vez más. Siseaux podía ver varias sombras parpadeando por el pasillo, aparentemente dirigiéndose hacia él. No puedo permitir que me descubran. Se acabó para mí si estoy atrapado dentro de esta habitación. Las sombras estaban increíblemente cerca de su ubicación. Siseaux escaneó la habitación detrás de él y, al final, agarró su bolsa para esconderse dentro de la cómoda. El hospital era de gestión privada y las comodidades eran diferentes de las que ofrecía el gran hospital gubernamental. El espacio dentro de la cómoda estaba dividido en dos con una tabla de madera y después de quitar la partición, la cómoda era lo suficientemente grande como para que una persona se escondiera dentro. Los pasos se acercaron desde lejos antes de desaparecer por completo fuera de la habitación del enfermo. ¿Se han detenido fuera de la puerta? ¿Es porque me han descubierto? Siseaux no pensó que fuera prudente que se fuera a menos que esas cosas lo capturaran una vez que se mostrara, por lo que decidió quedarse escondido dentro de la cómoda. Escondite, escondite, ni siquiera los he encontrado todavía, entonces, ¿por qué vinieron a buscarme ya? Podría ser porque han detectado mi intención de escapar. Manteniendo el ritmo de su respiración, Siseaux cambió a una postura más cómoda, pero mientras ajustaba su posición, sus zapatos chocaron con algo. Se le heló el corazón y un sudor frío le recorrió la frente. Siseaux se obligó a mantener la calma mientras buscaba su teléfono en su bolsillo. Al activar el teléfono, el fondo de la pantalla mostraba la imagen de dos jóvenes tomados frente a la entrada de un hogar infantil. Uno de los jóvenes tenía perilla, era muy alto y fornido, mientras que el otro se parecía exactamente a Siseaux. En ese momento, parecía bastante tímido ante la cámara. Cuando le tomaron la foto, levantó las manos como si estuviera tratando de protegerse la cara de la cámara. Me has estado cuidando durante tanto tiempo, es hora de que yo te cuide. Siseaux dejó escapar un profundo suspiro y aumentó el brillo de la pantalla del teléfono al máximo. Luego, lo brilló debajo de sus pies. Lo que sus zapatos rozaron fue la vestimenta de un paciente y, asomando por debajo de la ropa, había un diario. Fue porque Siseaux había leído el diario de su hermano mayor que decidió tomar el último autobús de la Ruta 104 para llegar a la ciudad de Liwan. Ahora que se había encontrado con otro diario en su viaje, lo recogió sin dudarlo mucho y comenzó a hojearlo. Liu Feimin. ¿Ese es el nombre del dueño del diario?
Mientras hojeaba el diario, notó un cuadro de historial médico cortado dentro de las páginas. El nombre del paciente era de hecho Liu Feiming y según su diagnóstico, ambas piernas estaban rotas debido a una caída desde un lugar alto. ¿Cómo es posible que parezca que está narrando mi futuro? La única solución para escapar de este lugar embrujado es saltar desde el tercer piso. Con más que un rastro de ansiedad, Ciseaux comenzó a leer el contenido del diario. 1 de junio, definitivamente iré y saldaré la deuda con ese tipo cojo una vez que salga del hospital. Aunque cojea, su corazón sigue siendo tan oscuro como la mierda. Como mínimo, ya he trabajado en su equipo durante tantos años. Planeaba hacerme co-ar con unos cientos de RMB después de que me cayera del tercer piso, sufriera una lesión grave y quedara inconsciente. De ninguna manera. Este no será el final de esto. 2 de junio, debido a la lesión en los nervios y los huesos, tendré que permanecer en este hospital durante al menos 100 días. Me pregunto cuándo podré salir de este lugar. Es muy aburrido estar aquí en el hospital. Me pregunto cómo lo estarán haciendo los miembros de mi familia. Espero que mi amigo, el hermano Lee, no les haya contado sobre mi lesión. No quiero preocuparme por mí. 3 de junio, ¿por qué siento que las enfermeras intentan evitarme? Se van en cuanto terminan de cambiar el suero. Es como si fuera una especie de malvado Dios. ¿Será porque desprecian a los pobres? Se arrepentirán cuando me haga rico. 4 de junio, Dios mío, qué aburrimiento. Ni siquiera hay alguien con quien hablar. Los médicos y las enfermeras han dejado de venir. ¿No decían que no tenían suficientes camas vacías? Hay una cama vacía justo al lado mío, pero dejan a los pacientes en el pasillo en lugar de colocarlos a mi lado y que compartan la habitación conmigo. ¿Qué clase de discriminación es esta? Este grupo de personas con ojos en la parte superior de la cabeza. 6 de junio, ¿qué está pasando con el paciente de la habitación de al lado? ¿Cómo planea que los demás se duerman si sigue haciendo ruido toda la noche? El servicio de este viejo hospital es pésimo. Pienso escribir una carta anónima a la parte pertinente para exponerlos. 7 de junio, esta madrugada, a las 2 de la mañana, el paciente de al lado empezó a hacer otra vez de las suyas. Me pregunto si habrán encerrado a un loco, ahí al lado. ¿Por qué si no habría un sonido como de gente golpeando la pared? 8 de junio, finalmente perdí la paciencia y le grité al paciente de al lado esta noche. Pensé que me responderían con rabia, pero resultaron ser un grupo de cobardes. No me contestaron ni una palabra. De hecho, agradecí la distracción. Después de aburrirme tanto durante tantos días, gritar fue bastante relajante. 9 de junio, cuando me desperté esta mañana, había un niño acostado junto a mi cama. Me dio un susto de muerte. Después de preguntarle, me di cuenta de que era el hijo del paciente de al lado. Sus padres seguro que son valientes al permitir que un niño tan pequeño ande vagando así. Aunque el niño es muy lindo y no tiene miedo de los extraños. Llevo tanto tiempo aquí y esta es la primera vez que alguien se me acerca voluntariamente para hablar conmigo. 10 de junio, me hice amigo del niño y es más inteligente de lo que parecía. Para evitar que lo descubran las enfermeras, cada vez que alguien va a entrar en la habitación, se esconde y, hasta ahora, no lo han descubierto. 13 de junio, me he familiarizado por completo con el niño. Le gusta jugar al escondite y viene a visitarme en medio de la noche. ¿No es sorprendente que alguien como yo sea querido por los niños? Le prometí que cuando pueda levantarme de la cama, jugaré al escondite con él dentro del hospital. Por cierto, los padres del niño deben ser buena gente, al menos no parecen menospreciarme como las enfermeras y los médicos del hospital. Me pregunto de qué estarán enfermos para seguir hospitalizados después de tantos días. 14 de junio, esta noche, un paciente con cáncer en la habitación 305 murió. Vinieron y fueron muchos médicos y enfermeras. Pero es curioso, me di cuenta de que seguían evitando mi habitación cuando tenían que pasar por ella para ir abajo. Preferían hacer un viaje más largo en este caso de emergencia y se negaban a pasar por delante de mi habitación. ¿Será porque estoy en algún tipo de lista negra? 15 de junio, finalmente llegó el día de quitarme el yeso y aquí pensaba que el médico se había olvidado de mí. Hoy hace viento, así que creo que me quedaré dentro. 15 de junio, esta noche algo no va bien.
¿Cómo es que sigo oyendo un sonido familiar proveniente de la habitación de al lado? La voz suena similar a la del anciano que murió ayer. Le pregunté al niño sobre ello, pero no quiso decirme nada. Solo quería que jugara al escondite con él por la noche. Si lo encuentro, me dirá la respuesta. Mis piernas aún están en recuperación y si salgo por la noche, seguro que les doy un buen susto a las enfermeras de turno. 16 de junio, Dios mío, ¿qué me está pasando? Hoy me he levantado temprano por la mañana y he salido con la muleta. Cuando quería ir al lado para visitar a mi vecino, me di cuenta de que estaba en la primera habitación de enfermos a la izquierda de las escaleras. Más allá de mi habitación estaba el almacén y no había ninguna habitación de enfermos más allá de la mía. Pero podía oír la conversación todas las noches y a ese niño. Joder. Ahora finalmente entiendo por qué los médicos y las enfermeras se negaban a acercarse a mi habitación. 16 de junio, el médico se negó a dejarme ir. Después de todo, todavía les debo mucho en facturas médicas. No se puede confiar en ninguno de mis amigos. No me importa, tengo que irme de este lugar mañana, pero el mayor problema es, ¿cómo se supone que voy a sobrevivir esta noche? ¿Volverá a aparecer ese niño? 17 de junio, no puede ser, tengo que irme, tengo que irme. Anoche, el niño volvió y me pidió que me uniera a él en una partida de escondite. Se quedó en mi habitación y corrió por todas partes. ¿Me he vuelto loco? ¿Por qué le prometí jugar con él antes? No puedo quedarme más aquí. Incluso si el hospital me prohíbe irme, encontraré una manera de salir. Si me quedo aquí más tiempo, acabarán quitándome la vida. 17 de junio, ¿qué hago? ¿Qué hago? Creo que finalmente me he vuelto loco. Cuando quise irme esta tarde, me paré en lo alto de las escaleras y de repente sentí que había alguien detrás de mí. Me giré y vi al niño. Me preguntó a dónde iba y exigió saber por qué no había jugado al escondite con él. 18 de junio, ninguno de mis compañeros ha devuelto mis llamadas y el jefe ya ha escapado. El hospital se niega a dejarme ir y las facturas médicas se están acumulando. Incluso si sobrevivo, la deuda me aplastará hasta la muerte. Sin embargo, ya no me importa, escapar de este lugar debería ser mi máxima prioridad. 18 de junio, cuando bajaba corriendo las escaleras, alguien me empujó por detrás y me volví a romper las piernas. Los médicos dijeron que, según la vigilancia, yo me tiré por las escaleras por mi cuenta, pero vi con mis propios ojos que fue el niño quien me empujó. No deseaba que me fuera, estoy diciendo la verdad, pero ¿por qué nadie me cree? 1 de julio, esta debe ser la última entrada en mi diario. Ambas piernas están rotas, mis ojos han sido cegados, mi garganta arde por el ácido y mis dedos están doblados, no hay forma de que pueda huir de este lugar nunca más. Sé que el niño se queda a mi lado. No hay una habitación de enfermos al lado de la mía. Están todos dentro de esta habitación conmigo. Los he encontrado, pero eso significa que nunca podré irme más. Al leer la última página, el corazón de Tijeras estaba frío. No hay una habitación de enfermos al lado. Están todos dentro de esta habitación. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral. Tijeras se negó a quedarse un segundo más en la habitación y abrió la puerta. Después de salir corriendo del aparador, Tijeras miró hacia la puerta a su lado, y su cerebro se quedó en blanco al instante. En el cristal de la puerta, muchas caras humanas pálidas miraban hacia adentro. Te hemos encontrado. Capítulo 638. Historias de fantasmas más aterradoras que la mía, 2 en 1. Escondido dentro de la habitación del hospital en cuarentena total, leyendo el diario lleno de horror que dejó la víctima, y teniendo el terror descrito en el diario apareciendo justo ante sus ojos en el momento en que cerró el diario, Tijeras no pudo mantener más su pretensión. Creía que cualquiera habría perdido la cabeza en una situación así. La pequeña ventana de la puerta estaba llena de múltiples caras pálidas e incluso a través de la puerta, Tijeras podía ver claramente la expresión que ponían esas caras humanas. Todos me están mirando. A Tijeras le costaba respirar, era como si un par de manos frías le hubieran metido en el pecho y le hubieran apretado la tráquea. La energía abandonó su cuerpo y se dio cuenta de que era muy difícil hacer el más mínimo movimiento. Te hemos encontrado. Esa voz espeluznante resonó en sus oídos una vez más. Las piernas de Tijeras temblaban.
Toda su atención se distrajo por los rostros fuera de la puerta, hasta el punto de que tardó mucho en darse cuenta de que la voz que había oído antes no parecía venir de fuera de la puerta. El miedo recorrió todos sus nervios como un relámpago. Los ojos de Tijera salieron de sus cuencas y casi instintivamente se volvió para mirar detrás de él. Agachado dentro del aparador en el que se había escondido antes, había un hombre con una bata de paciente. El hombre no era alto y tenía escayola en ambas piernas. Un lápiz le había atravesado el ojo izquierdo, tenía la nariz rota y sus 10 dedos estaban escondidos dentro de sus mangas. Las huellas de tijeras y la sangre que goteaba de sus tijeras se podían encontrar en su bata de paciente. Obviamente, el hombre se había estado escondiendo dentro del aparador. Te hemos encontrado. El tono era robótico y distante, sonando más a marioneta que a persona. La expresión de su rostro era muy poco natural. Estaba feliz con cierta medida de emoción, como un niño al que le han dado un juguete nuevo para jugar. El fantasma se había quedado dentro del aparador. Al recordar el tiempo que había pasado dentro del aparador, el cuerpo de Tijera se cubrió de piel de gallina. El paciente que escribió el diario apareció ante sus ojos, pero el hombre debería haber muerto hace mucho tiempo. Las tijeras estaban paradas entre el dueño del diario y la puerta de la habitación del enfermo. Estaba atascado entre la espada y la pared. Calma, no te asustes. Has visto más de 10 películas de terror y has jugado más de 10 juegos de terror antes de venir aquí. Has hecho toda la preparación que pudiste, así que tiene que haber una solución a este problema. Su cerebro trabajó rápidamente, pero no pudo encontrar ninguna inspiración ni en las películas de terror ni en los juegos. Esto se debía a que no había una escena en esas películas en la que el personaje principal se viera obligado a elegir entre un fantasma y un grupo de fantasmas. El sudor frío en su frente seguía cayendo, y su corazón no podía dejar de latir con fuerza. Hay un fantasma detrás de mí y un montón de fantasmas delante. Normalmente, debería ser más seguro quedarse dentro de la habitación, pero si no escapo de esta habitación, será una muerte lenta, perdiendo lentamente mi autonomía hasta que sea incapaz de buscar la muerte aunque ese sea tu deseo. Al menos, ese fue el destino del dueño del diario. Le sacaron los ojos, le rompieron las piernas irremediablemente y al final, solo pudo quedarse para jugar con el resto de los fantasmas aquí para siempre. Considerando la posibilidad de que el destino descrito en el diario pudiera sucederle, Tijera se estremeció involuntariamente. Como todavía tengo mi movilidad, necesito hacer todo lo posible para escapar. Su pecho que subía y bajaba lentamente volvió a la normalidad. Aguantó la respiración y se giró para mirar la ventana de la puerta. No hay elección. Tendré que luchar contra ellos. Me abriré camino hasta el tercer piso y saltaré de este lugar por la ventana. Tijera sintió que había elegido la mejor solución considerando las desesperadas opciones que se le habían dado. Agarró las tijeras y, con los pacientes mirando, rugió de repente y cargó hacia la puerta. Justo cuando hacía su movimiento, ocurrió algo más por casualidad. Unos pasos llegaron desde el otro lado del pasillo. Los pasos parecían provenir del pasillo, de seguridad del segundo piso, y sonaban desordenados como si hubiera más de una persona corriendo por el pasillo. Su repentino grito asustó al otro grupo que se acercaba a él. Cuando llegó a la puerta de la habitación del enfermo, Tijeras oyó por casualidad la voz de un hombre de mediana edad que bajaba por el pasillo a unos 6 o 7 metros de distancia. Joder. El fantasma está aquí. Vuelve. Vuelve. Las caras humanas de la ventana se dispersaron inmediatamente. Tijeras abandonó su precaución. Salió disparado de la habitación, agitando sus tijeras salvajemente mientras corría hacia el tercer piso. En sus brazos, piernas y hombros, sintió como si varias manos se extendieran para agarrarlo al mismo tiempo. Déjame ir. Apuntó las tijeras que tenía en la mano hacia la bolsa que llevaba. La atravesó y algo dentro de la bolsa fue perforado. Una gran cantidad de líquido negro rojizo salió disparada desde dentro. Como un paciente enfurecido, agitó la sangre dentro de la bolsa, salpicando todo su cuerpo y el espacio a su alrededor. Mientras rociaba el líquido a su alrededor, se reía locamente. Puede que no haya perdido la cabeza de verdad, pero en términos de presencia, Tijeras había logrado mantener a raya a los pacientes que querían jugar al escondite. Después de derramar la sangre, Tijeras no se detuvo ni un segundo y cargó hacia el tercer piso.
Sin embargo, cuando llegó al tercer piso, le esperaba algo aún más desesperante. Las ventanas del tercer piso no estaban equipadas con telas antirrobo, sino que estaban todas selladas con tablones de madera. Llevaría mucho tiempo quitar las tablas de madera, tiempo que los monstruos del hospital no le habrían dado a tijeras. Cuando me detenga, los monstruos definitivamente vendrán a hacerme daño. Idearán todo tipo de métodos para que me quede y juegue con ellos. Si me resisto, terminaré en la misma situación que el paciente cuyos ojos fueron cegados y cuyas piernas fueron rotas. Tijeras se obligó a calmarse. Miró hacia atrás, al suelo que estaba salpicado de sangre. El hospital parecía mucho más espeluznante que cuando llegó, pero la mayor parte de la nueva decoración la había hecho él mismo. Me pregunto si la sangre de un perro negro tiene algún uso o no. Hace algún tiempo, vi a alguien en el foro pidiendo ayuda después de ser perseguido por un fantasma. Se paró dentro del baño, invocando a un espíritu a través de un espejo, y algún experto en los comentarios dijo que la sangre de un perro negro tiene el efecto de obstaculizar a los espíritus malignos. Pa. El sonido que venía de abajo hizo que el corazón de Tijeras se helara. Se giró hacia las escaleras y vio huellas apareciendo en el charco de sangre de perro negro que no se había coagulado. Solo había huellas y ninguna persona adherida a ellas, así que estaba claro a quién pertenecían estas huellas. Afortunadamente, todavía tengo otras cartas de triunfo. Tijeras intentó consolarse. Arrastró su mochila y corrió por el pasillo, adentrándose en el hospital. Las ventanas de todas las habitaciones de los enfermos están selladas, pero me pregunto si ese es el caso del almacén y el baño. Podrían haberse olvidado de lugares así. Con un último resquicio de esperanza en su corazón, Tijeras se arrastró hasta el baño que estaba al final del pasillo. Sin embargo, una vez dentro del baño, fue recibido con una escena extraña. 5 de las puertas de los cubículos estaban cerradas, pero 4 de ellas mostraban que estaban ocupadas. «Dejen de jugar conmigo», Tijeras gritó en su interior. Levantó la cabeza para mirar la ventana del baño, y una nueva llama de esperanza se encendió en su corazón. La ventana del baño no estaba completamente sellada. Probablemente alguien más había intentado escapar de este lugar antes y ya había arrancado 2 de las tablas de madera. Después de quitar otra tabla de madera, el espacio debería ser lo suficientemente grande para que yo pase. Corriendo hacia la ventana, pensó usar las grandes tijeras que tenía en la mano para arrancar la tabla de madera, pero los fantasmas dentro del hospital aparecieron como si estuvieran jugueteando con él a propósito. De repente, los ecos de pasos corriendo llegaron del pasillo, acercándose rápidamente. Necesito moverme rápido. Cada segundo importaba. Tijeras puso todas sus fuerzas en su deconstrucción. Prestó toda su atención a la ventana, así que no esperaba que la puerta del baño fuera derribada en pocos segundos. El fuerte golpe hizo que su corazón y todo su cuerpo temblara. Débiles en sus dedos, las grandes tijeras que estaban entre la tabla de madera y la ventana se le escaparon y se deslizaron por la ventana. ¿Qué carajo? Su única arma se había caído fuera del hospital. Las aturdidas tijeras permanecieron donde estaban durante casi un segundo entero. Entonces, agarró su mochila y se deslizó en el único cubículo que no estaba cerrado con llave. Sintió la inmensa necesidad de golpearse el pecho, pero teniendo en cuenta que el sonido que hacía podría llamar la atención de los fantasmas, se resistió. Ahora se acabó. Las tijeras han salido de este lugar, pero yo sigo dentro. Si hubiera sabido que esto pasaría, nunca me habría dado este apodo. Apretando los dientes, los músculos de su cuerpo estaban tensos. Tijeras se tapó la boca y la nariz, temiendo respirar demasiado fuerte. Recitaba dentro de su mente como loco: «Por favor no me descubras, por favor no me descubras». Sin embargo, cuando bajó la mirada, la desesperación en su corazón solo creció. Antes, cuando estaba bañando el pasillo con la sangre de un perro negro, también había caído sobre su cuerpo. Por lo tanto, dejó una huella sangrienta con cada paso. Su rastro había quedado completamente expuesto. Mientras los fantasmas no fueran ciegos, definitivamente lo encontrarían. Esto es completamente diferente de mis expectativas. ¿Qué hice mal? Su rostro estaba blanqueado. Tijeras se había rendido por completo, ahora solo estaba esperando que llegara la muerte. Por desgracia, no he podido localizar a mi hermano mayor.
Se escondió dentro del baño durante varios minutos, pero aún así, nadie vino a buscarlo. No pudieron descubrirme. Pero eso es imposible. Las huellas que dejé sin querer indicaban el hecho de que me estoy escondiendo dentro de este cubículo. Incluso un idiota sabría que me estoy escondiendo aquí. Tijeras empujó su cuerpo ligeramente hacia adelante. Quería abrir la puerta, pero una vez que sus dedos tocaron la puerta del cubículo, inmediatamente rebotó hacia atrás. No, espera, probablemente estén afuera de la puerta. Una vez que abra la puerta, varios rostros se apretujarán dentro del cubículo. Solo están esperando que me rinda y abra la puerta. Sí, eso tiene que ser. No puedo irme, me quedaré aquí. Si eso me puede dar un segundo más, que así sea. Tijeras mantuvo su postura lo mejor que pudo, sin atreverse siquiera a mover la cabeza. Mientras no pueda verlos, no son reales. La sangre de perro negro manchó su cuerpo, pero Tijeras, sosteniendo la vieja bolsa con ambas manos, no se sintió sucio ni disgustado. El baño es un escenario común en cualquier película de terror. Es un lugar muy peligroso, pero déjame pensar, ¿ha habido algún personaje que haya logrado escapar de un baño antes? Escaneó las películas en su mente durante mucho tiempo, pero cuanto más pensaba, más miedo tenía. El baño en las películas de terror definitivamente era un lugar de muerte. No logró encontrar la manera de escapar, pero en cambio, le recordaron algunas escenas de miedo dentro del baño de varias películas de terror famosas. Todas las puertas de los cubículos junto al mío están cerradas, lo que significa que definitivamente hay personas dentro de ellas. Maldita sea, esa es exactamente la trama de una de las historias de fantasmas que he visto. En el baño por la noche, una mano entra en mi cubículo y me pregunta si necesito papel higiénico azul o papel higiénico rojo. El sudor frío le rodó por el rostro. Estaba viviendo la escena dentro de la película de terror y la trama que imaginaba podía suceder en cualquier momento. ¿Qué debo hacer si una mano entra en mi cubículo y me pregunta qué tipo de papel higiénico quiero? Decirle que en realidad soy una chica que usa ropa de niño, así, que estoy sentada porque necesito hacerlo. No necesito papel higiénico. Pero el fantasma caerá por una razón tan estúpida como esa. ¡Boom! La puerta del baño se volvió a abrir de golpe y el sonido fue mucho más fuerte que el anterior. Sonó como si algo más aterrador hubiera entrado en la habitación. Caesar detuvo de inmediato sus pensamientos errantes. Se tapó la boca y comenzó a temblar de nerviosismo. ¡Boom! La puerta del primer cubículo fue derribada a la fuerza y el corazón de Caesar se encogió con ese golpe. Está inspeccionando los cubículos uno por uno. Por favor, no vengas aquí, por favor, no vengas aquí. Naturalmente, las cosas no salieron como él esperaba. Todas las puertas de los cubículos anteriores fueron derribadas consecutivamente. Al final, las pisadas se detuvieron justo afuera de su propio cubículo. Dios, esta vez sí que se acabó. Un grito surgió desde abajo y el doctor dejó de moverse. Le dijo a Chen He, que estaba frente a él. Este lugar no está bien. ¿Por qué no volvemos abajo? Será más seguro si nos mantenemos juntos. Estar juntos con ellos es como sucederá la tragedia. No olvides que el hombre sonriente todavía está abajo. Tal vez fue él quien se acercó para hacerle daño a los otros pasajeros. Chen He llegó al piso más alto y, bajo la mirada temblorosa del doctor, sacó el martillo de su mochila y derribó la puerta que conducía a la azotea. Tú pareces muy familiarizado con este lugar. ¿Has estado aquí antes? Preguntó el doctor con cuidado. Tengo un empleado que vive en la ciudad Liwan, así que en realidad he estado aquí antes. Aunque la niebla de sangre ha cubierto la ciudad, la estructura general de los edificios no ha cambiado. Chen He subió a la azotea. ¿Tu empleado? Sí, soy un creador de utilería en un parque temático. Este martillo aquí es una de mis creaciones. Parece aterrador, pero es más estilo que sustancia. Chen He caminó directamente hacia el tanque de agua. Los abrió todos y no logró descubrir el cuerpo del espíritu del teléfono. Aún deberíamos estar residiendo en el mundo real. La puerta se había descontrolado y la niebla de sangre de detrás de la puerta flotó para consumir lentamente esta pequeña ciudad.
Probablemente después de algún tiempo, la ciudad de Liguan sería completamente tomada y transformada por esta niebla de sangre, convirtiéndose en un vínculo entre el mundo real y el mundo detrás de la puerta. ¿Qué miras? El médico se acercó para unirse a él. Quería comprobar si había alguna señal obvia de peligro a nuestro alrededor, pero la niebla es demasiado espesa para que pueda ver nada. Chen He se le ocurrió una excusa al azar. Volvamos abajo. Al regresar a la planta baja, el autobús seguía donde había estado, pero no se veía a ninguno de los pasajeros. Debería haber algo dentro del edificio, pero tuvimos la suerte de no encontrarlo. El corazón del médico temblaba. Se paró junto a Chen He y, tras un momento de vacilación, abrió los labios para decir: En realidad, he venido a este lugar antes. La niebla de sangre. Continuaremos esta conversación más tarde. Creo que escuché gritos provenientes de ese lado. Con sus sentidos intensificados, Chen He agarró su mochila y su bolsa de viaje antes de correr por la calle. Oye, ten cuidado. El consejo del médico cayó en oídos sordos. Al no poder hacer nada más, el médico optó por seguir detrás de Chen He. Mientras corría por la calle, Chen He se encontró con una vaga forma que le saludaba desde un cruce, pero la forma estaba de espaldas a él. Por fin encontré un lugareño. Trotó más rápido, pero la silueta que saludaba desapareció lentamente en la niebla. Chen He no estaba dispuesto a dejar ir a la persona tan fácilmente. La persiguió un rato antes de detenerse finalmente cuando pasó frente a un hospital. ¿Por qué está este hombre aquí tirado? Chen He se encontró con el borracho temblando espasmódicamente fuera del hospital con espuma blanca en los labios. Parecía que iba a dejar el mundo pronto. Parece que lo dejaron en shock. El doctor sacudió su cabeza. Soy médico, y esto no es mi especialidad. Haré lo que pueda, pero ahora depende de su suerte si se despierta o no. Sujeta esto. Chen He le pasó la mochila al doctor. Tengo más experiencia con esto. Desabotonó el cuello del borracho y le aflojó el cinturón. Recobró la cabeza del borracho para que quedara acostado en el piso. Después le masajeó las sienes al hombre a un ritmo constante y luego lo siguió una presión constante sobre su pecho. No hubo ningún error en su técnica de resucitación, era tan estandarizada como si hubiera sido copiada directamente de un libro de texto. 3 minutos después, el borracho se recuperó lentamente. No gritó cuando el rostro de Chen He se asomó a sus ojos, pero después de darse cuenta de dónde estaba, comenzó a ponerse nervioso. Señaló en una dirección y dijo: No entres a esa casa. Ahí hay un perro, con cara humana sonriente, es una maldición de sangre. No te preocupes, te regreso al autobús. Chen He quiso sostener al borracho, pero el hombre se adelantó y tomó a Chen He por el brazo. No podemos regresar. Hay un fantasma limpiador en ese edificio y un fantasma ahorcado en la escalera. No podemos regresar. ¿Hay tantos fantasmas aquí? Sí. No te estoy mintiendo. Ahora sospecho que hay al menos una historia de fantasmas oculta dentro de cada edificio. En otras palabras, hay al menos un fantasma dentro de cada uno de los edificios aquí. El cuerpo del borracho temblaba. ¿Un fantasma dentro de cada edificio? ¿Eso no significa que cada uno de los edificios se puede convertir en un set de terror aislado? Un destello cruzó los ojos de Chen He. Escaneó los edificios a su alrededor y la expresión era diferente que cuando había llegado por primera vez. Supongo que puedes verlo de esa manera. El borracho no tenía ni idea de qué pensaba Chen He. Oh, y este hospital que está al lado. No entren ahí. Antes escuché varios gritos que venían de ahí. Capítulo 639. Malos por todos lados, 2 en 1. ¿Gritos que vienen del hospital? Pero la puerta de hierro está cerrada con llave y todas las ventanas de alrededor tienen redes antirrobo. La gente de afuera no podría haber entrado. El doctor temía que Chen He tomara alguna decisión alocada, así que dio un paso adelante y dijo: La energía Yin suele acumularse en lugares como los hospitales. Al fin y al cabo, es el lugar donde la muerte es algo cotidiano. Sugiero que nos mantengamos alejados. Tienes razón.
Al ver el hospital, Chen He recordó el escenario temático de hospital de 4 estrellas en Fujian del Este, y por su experiencia anterior, los hospitales no eran lugares animados. Entonces volveremos más tarde. Iremos a otros lugares primero. En realidad, me interesa bastante ese perro sonriente. Eso no significa que debamos ir allí. ¿Escuchaste lo que dije antes? ¿Crees que estaba bromeando? No tienes idea de lo que he pasado. El borracho luchó y, en el proceso, empujó a Chen He. Por favor, escúchame. No vayas allí. Cuando te encuentres con ese perro con cara humana, será demasiado tarde para arrepentimientos. ¿El perro con cara humana es un perro o un humano? ¿Puedes darme una descripción más detallada de su apariencia? Era obvio que Chen He no estaba captando el mensaje que el borracho intentaba transmitir, y esto hizo que el borracho pisara el suelo enfurecido. Regresemos al autobús. Aquí no es seguro. Cada edificio aquí esconde un fantasma. No te estoy mintiendo. Sé que no mientes. Chen He estaba a punto de decir algo más cuando un sonido crujiente interrumpió sus palabras. Sonó como si alguien hubiera dejado caer algo al suelo junto a ellos. La gente dentro del hospital nos ha descubierto. El borracho se levantó de golpe del suelo y su pecho subió violentamente. Su reacción era la perfecta de un gato doméstico asustado. Tenemos que irnos de este sitio ya mismo. Tranquilo, cuanto más cerca estamos del peligro, más tenemos que evitar el pánico. Chen He caminó hacia el origen del sonido. El médico le seguía de cerca. El borracho no tuvo valor para quedarse allí solo, así que no le quedó más remedio que seguir con cara de pocos amigos. Atravesando la niebla, Chen He acabó en el otro lado del hospital y vio unas tijeras ensangrentadas tiradas en el suelo. ¿No es esta el arma de aquel loco? ¿Qué hace aquí? Chen He miró hacia arriba con la visión del yin y del yang. Las tablas de madera de una de las ventanas del tercer piso temblaban. ¿Se está escondiendo dentro del hospital? ¿Pero por qué habría tirado las tijeras? ¿No son su arma? Aunque sea para pedir ayuda, ¿no tendría más sentido tirar otra cosa? Chen He estaba desconcertado por la acción de tijeras. Se quedó con las tijeras y volvió a la puerta principal del hospital. Vámonos antes de que sea demasiado tarde. No quiero quedarme atrapado aquí. El borracho se apretujó junto a la puerta. Antes se me olvidó contarles otro fantasma que vi. Ni las calles de aquí son seguras. Cuando cruzas un cruce, hay un fantasma saludándote. No dejará de seguirte mientras adopta tus rasgos faciales. Cuando aparezca, verás cómo te verás cuando estés muerto. El borracho hizo todo lo posible por persuadir a Chen He de que cambiara de opinión, pero no le afectó en absoluto mientras intentaba mover la puerta de hierro del hospital solo. ¿Qué está haciendo? El borracho tocó el brazo del médico. Quizás quiere ver si la puerta de hierro es lo suficientemente resistente para mantener al fantasma dentro del hospital. Adivinó el médico con una sonrisa amarga. También le costaba entender lo que hacía Chen He. Esperen, ¿siguen pensando que estoy divagando en una bruma de borracho? ¿Creen que lo que vi antes era parte de mi imaginación borracha? El borracho agarró los hombros del médico con ambas manos. No te miento. Te lo juro. Confía en mí, por favor. Intento salvarte. En cada edificio aquí hay al menos un fantasma. Su emoción se estaba descontrolando. Se dio media vuelta hacia Chen He e intentó llevarse al hombre a la fuerza. Aléjate de esa puerta. Te arrastrarán si te acercas demasiado. El borracho acababa de terminar cuando vio que el joven de aspecto soleado sacaba un gran martillo de aspecto aterrador de su mochila. Las 4 miradas se encontraron y los párpados del borracho se crisparon. Puedes contarme el resto después de que entremos en este lugar. Chen He levantó el martillo en alto y lo golpeó contra la cerradura. ¡Bam! Debido a la opresiva presencia de la niebla de sangre, el sonido no se hizo eco en la distancia. Golpeando en el mismo lugar 3 veces, Chen He finalmente logró romper la cerradura. Quédate cerca de mí. Si te alejas demasiado, es posible que no pueda garantizar tu seguridad. Cuando el doctor escuchó a Chen He decir eso, comenzó a seguirlo sin mucha vacilación. Oye. ¿Qué está pasando?
¿Por qué llevas un martillo cuando solo vas a tomar un autobús? El borracho sujetó al doctor por los hombros. ¿Han estado en este lugar en el pasado? Solía hacer utilería para un parque temático, así que no es perfectamente normal que lleve un martillo encima. El doctor le dio al borracho la misma excusa que Chen He le había dado antes. ¿Un fabricante de utilería? Cuando el borracho intentaba vincular la relación entre un martillo y un parque temático, Chen He y el médico ya habían ingresado al hospital. Oye, espérenme. De pie en el primer piso, Chen He encendió la grabadora, sujetó ambas bolsas con una mano y con la otra llevó el martillo del médico aplastacráneos. El borde afilado del martillo producía un sonido espeluznante al rozar contra el suelo del hospital. Chen He entrecerró los ojos para ver mejor la corrillo de la izquierda. ¿Descubriste algo? El doctor parecía saber que era muy peligroso allí y se mantuvo cerca de Chen He. Algunos visitantes han estado recientemente en este hospital. Chen He apuntó las huellas en el suelo. Debido a la fuerte lluvia de antes, la mayoría de los pasajeros de nuestro autobús estaban empapados. Entonces, estas huellas deben haber sido dejadas por ellos. Entonces, echas un vistazo más de cerca al tamaño y forma de estas huellas. 4 grandes y una pequeña. Entonces, deberían pertenecer a la familia de 3 y al loco que se hacía llamar Tijeras. La observación de Chen He fue precisa y acertada. Todas las huellas apuntaban hacia el lado izquierdo, por lo que debieron entrar en el pasillo izquierdo. Por Dios. Seguro que tienes una vista asombrosa. ¿Cómo puedes ver estas cosas tan claramente aunque aquí dentro esté prácticamente oscuro? El borracho sentía una renovada admiración por Chen He. Sígueme. Chen He entró en el pasillo izquierdo. Se puso el gato blanco en el hombro y sacó su móvil para activar la función de linterna. Hay salas de enfermos alineadas en ambos lados del pasillo. Las puertas se han dejado entreabiertas, así que sospecho que algo podría salir de ellas en cualquier momento. Tengan cuidado con todo. Hermano mayor, por favor, no me asustes. No estoy tratando de asustarte, solo te digo la verdad. Chen He se agachó más. Vamos a echar un vistazo a estas huellas. Al principio del pasillo, estaban espaciadas uniformemente, pero después de cruzar la tercera y cuarta habitación de enfermo, las pisadas comenzaron a superponerse y a ser aleatorias. Esto significa que algo inesperado les sucedió cuando pasaban por la tercera y cuarta habitación de enfermo. Probablemente se detuvieron aquí por un tiempo. En otras palabras, ¿estás tratando de decir que podría haber algo dentro de la tercera o cuarta habitación de enfermo? El doctor entendió la intención de Chen He el instante. Hay una gran posibilidad de eso, pero eso no impide que haya otras posibilidades. Solo ten más cuidado cuando estés cruzando estos 2 cuartos de enfermos. Chen He miró a las 2 puertas que habían quedado entreabiertas. A través del hueco oscuro, parecía que en cualquier momento asomaría la cabeza algún monstruo aterrador. Intenta no rezagarte para que no te quedes atrás. Chen He arrastró el martillo y caminó por el pasillo. El lugar estaba inquietantemente tranquilo. Cuando pasaron el primer y segundo cuarto, Chen He no notó nada fuera de lugar. Sin embargo, cuando se acercó al tercer cuarto de enfermos, el gato blanco que tenía en el hombro maulló y se enroscó detrás de su cuello. Casi en el momento exacto en que el gato blanco le dio la advertencia, Chen He levantó el martillo que llevaba en la mano y golpeó sin dudarlo la puerta entreabierta del tercer cuarto de enfermos. La puerta se abrió de golpe por el impacto y se estrelló contra la pared. ¡Pum! Dejó al descubierto la sombra que se escondía originalmente detrás de la puerta. Llevaba una bata de paciente. Tenía la piel cenicienta y bajo sus mechones desordenados había un par de ojos atónitos. Se quedó paralizado donde estaba, sosteniendo en sus manos la historia clínica de alguien. La letra desigual decía, ven y búscame. ¿Por qué te escondes aquí? ¿Estás intentando jugar conmigo? Chen He esbozó una sonrisa interesada. Necesitaba idear más juegos para aumentar la jugabilidad de su casa embrujada y atraer a más visitantes. El paciente que estaba detrás de la puerta pareció darse cuenta de algo. Quiso dejar caer la historia clínica que tenía en la mano, pero Chen He no le iba a dar la oportunidad. Irrumpió en la habitación y para evitar que el médico y el borracho vieran lo que estaba tramando, incluso cerró la puerta después de atravesarla.
El médico y el borracho se quedaron helados en el pasillo y no tenían ni idea de lo que había ocurrido. Su atención había quedado demasiado cautivada por el fuerte golpe cuando el martillo se estrelló contra la puerta. ¿A dónde fue? No lo sé, creo que se lo llevaron a rastras a ese cuarto de enfermos. ¿Estás seguro? ¿Cómo es que parece que entró por su propia voluntad? Desde el cuarto de enfermos salieron ruidos estáticos y 10 segundos después, Cheng-He salió de la habitación con una sonrisa de satisfacción, sosteniendo un cómic en sus manos. Este hospital es bastante peligroso, así que ten cuidado. Chango guardó el cómic y siguió caminando solo por el pasillo, refunfuñando algo que ni el médico ni el borracho entendieron. Bueno, ¿un juego de escondidas? Esto es muy interesante. Está bien, acepto tu desafío. Definitivamente los encontraré a todos ustedes. El grupo dejó de moverse cuando llegaron al segundo piso. El área antes de la primera habitación justo después de que salieron de la escalera estaba salpicada de sangre nueva. Incluso una escena del crimen no se vería tan sangrienta. El doctor frunció el ceño. Era un profesional y se sentía incómodo con lo que veía. El borracho, por otro lado, se tapó la boca con la mano porque había empezado a vomitar en seco. Los fantasmas de este hospital solo les gusta jugar, y normalmente no hieren a la gente, así que ¿por qué hay tanta sangre en el pasillo? Cheng-He se agachó para estudiar el patrón de sangre. Se veía exactamente como un médico forense experimentado. Las salpicaduras de sangre no tienen uniformidad en absoluto, y hay demasiada. No importa qué parte del cuerpo haya sido herida, no hay forma de que alguien pueda crear una escena del crimen como esta. Cheng-He limpió la sangre con su dedo meñique y se la puso bajo las fosas nasales después de frotarla en sus dedos. Esto no huele a sangre humana. Cuando dijo eso, el doctor y el borracho detrás de él se tambalearon de miedo. ¿Cuán familiarizado tenía que estar uno con la sangre humana para poder hacer una identificación en el lugar como esa? Arrastrando el martillo, Cheng-He caminó muy naturalmente por el charco de sangre. No tengan miedo, esto probablemente fue preparado por alguien. Yo solía hacer algo como esto dentro de la casa embrujada. Al ver su espalda, el borracho y el doctor empezaron a dudar en seguirlo. Hay huellas mezcladas en el charco de sangre, y se parecen a una de las huellas de la entrada del hospital. Esto significa que uno de los pasajeros del autobús ya ha estado aquí, antes. Cheng-He miró las huellas sangrientas en la escalera y su expresión era curiosa. Parece que las dejó ahí a propósito, esperando que sigamos el rastro para encontrarlo. Habrá una trampa esperándonos considerando lo obvio que es este rastro, o podría ser que alguien se haya llevado sus zapatos para tendernos esta trampa. Cheng-He estaba muy tranquilo. Después de pensarlo un poco, decidió seguir las huellas hasta el tercer piso. Después de que las huellas llegaron al tercer piso, Sioar rieron directamente al baño. Las huellas iban solo en una dirección, había entrada y no salida. En otras palabras, un idiota podría decir que el dueño de las huellas debería seguir escondido dentro del baño. Esto es demasiado obvio, sospecho que realmente es una trampa. Ustedes dos deberían esperar aquí. Cheng-He agarró el martillo y entró solo en el baño del tercer piso. Golpeó las puertas de los primeros cubículos delanteros, pero no había nada dentro de ellos. Las huellas desaparecieron en el último cubículo, y las tijeras se cayeron del retrete del tercer piso. Cheng-He estaba en alerta máxima. No rompió la puerta del último cubículo directamente, sino que se arrastró por la pared del cubículo de al lado y miró hacia adentro. Tijeras, que estaba cubierto de sangre, sujetaba con fuerza el viejo bolso. Estaba desplomado dentro del último cubículo con las manos apretadas sobre la boca y la nariz, temiendo emitir el más mínimo sonido. El hombre ante Cheng-He era muy diferente de las tijeras que había conocido en el autobús. El coraje de este hombre es pequeño hasta un nivel inimaginable, pero se atrevió a venir a Liguan City por el bien de su hermano mayor. Con suficiente entrenamiento, será increíblemente útil. Un rastro de admiración brilló en los ojos de Cheng-He. Se retiró lentamente de la pared y salió del cubículo. No expuso tijeras, sino que llamó suavemente a la puerta del último cubículo. ¿Hay alguien ahí? Soy un pasajero del autobús anterior, y vi un par de tijeras caer por la ventana antes, así que vine a ver si hay alguien aquí. Cuando la voz familiar entró en el cubículo, para Tijeras, que creía que ya había terminado, la voz fue como el primer rayo de una nueva primavera.
Empujó hacia atrás la niebla y derritió el río congelado. Desde el interior del cubículo llegaron extraños ruidos, y Chen He reconoció que Tijeras se estaba alisando la ropa y poniéndose su apariencia. No molestó al hombre. Sea, sonó un compañero de viaje, siento haberte interrumpido en este momento tan delicado. Chen He caminó hacia atrás, dejando a propósito que Tijeras oyera que se estaba retirando. Momentos después, la puerta se abrió y una voz insidiosa salió del interior. ¿Has conseguido encontrarme? Tijeras, ensangrentado, salió del cubículo. Llevaba una sonrisa enloquecida en su cara, por lo demás inexpresiva. Mantenía la costumbre de lamerse la herida de la mejilla, aunque apenas podía reprimir la mueca de dolor que le provocaba. Sus ojos rodaban de ira, su expresión era aterradora. Chen He miró a las tijeras ante él, y le costó conciliar a este hombre con la débil e indefensa alma que había visto antes en el cubículo. Deja de mirarme a los ojos, es muy peligroso. Tijeras agarró la bolsa con una mano, y lanzó una cruel carcajada. Tal vez porque había estado demasiado tiempo en cuclillas dentro del cubículo, sus piernas temblaban como fideos, y le daban un andar cojeando mientras caminaba. Entiendo. Entonces será mejor que nos vayamos de aquí. Hay muchas cosas extrañas dentro de este hospital. Deberías haber visto la salpicadura de sangre en el segundo piso, ¿verdad? Eso fue obra mía cuando me abrí paso a través de la multitud de fantasmas que me rodeaban. Sus ojos rodaban de ira, su expresión era aterradora. Chen He miró a las tijeras ante él, y le costó conciliar a este hombre con la débil e indefensa alma que había visto antes en el cubículo. Chen He no se adelantó para ayudar a Tijeras. Los asesinos suelen ser lobos solitarios, y los lobos solitarios no necesitan ayuda. Aquí, tus tijeras. Las encontré afuera del hospital. Recuperando su arma, la mirada de Tijeras se agudizó aún más. Muy bien. Si no fuera por el hecho de que esos fantasmas astutos me hicieron perder mis tijeras durante la última lucha, definitivamente se habrían arrepentido de toparse conmigo. Entiendo, te creo. Chen He arrastró el martillo y salió del baño. Se chirriaba contra el suelo y hacía un ruido escalofriante. En realidad, no somos tan diferentes. Ambos tenemos un pasado que no queremos recordar, y yo también estoy aquí para encontrar a las dos personas más importantes de mi vida. Capítulo 640, El secreto del hospital, 2 en 1. Las palabras de Chen He resonaron mucho en Tijeras. Había crecido en un orfanato. Era un solitario que prefería su propia compañía, y el único amigo que había tenido era su hermano mayor. Cuando lo acosaban, cuando lo trataban injustamente, cuando no podía encontrar el sentido de vivir atrapado en una red de dolor y desesperación, su hermano mayor daba un paso adelante para echarle una mano, para protegerlo de los estragos de la vida. Para Tijeras, su hermano mayor era la persona más especial de su vida, y fue debido a la conexión que compartían que después de que desapareciera su hermano mayor, Tijeras no se detendría ante nada para venir a investigar. Mirando a Chen He, que se estaba alejando, Tijeras recordó cómo había aparecido Chen He cuando fue forzado a la esquina por esas cosas dentro del hospital, cuando estuvo al borde de darse por vencido. Esa voz cálida y amable lo había sacado del infierno y lo había llevado al cielo. Era una montaña rusa de emociones. Aunque Tijeras no lo expresó, internamente, su corazón estaba lleno de agradecimiento. Debido a la apariencia que necesitaba mantener, no agradeció abiertamente a Chen He, pero se hizo una promesa a sí mismo de que si sobrevivía a esta prueba, no se detendría ante nada para reembolsar la amabilidad del hombre. Los que parecían distantes en la superficie a menudo tenían un corazón ardiente. Dado que su calidez estaba normalmente encerrada dentro de una gruesa capa de hielo, solo cuando esa capa de hielo se rompiera revelarían sus verdaderas emociones. Lamiendo ligeramente la herida de su rostro, Tijeras se dio la vuelta para escupir la sangre del perro negro en sus labios. Siguió a Chen He y, por un momento, vio la sombra de su hermano mayor superponerse sobre su salvador. Debería calmarme, todavía podría ser un verdadero asesino. Será mejor si no me quedo demasiado cerca de él, pero debería estar allí para echarle una mano si se mete en problemas. La impresión que Tijeras tenía de Chen He había cambiado drásticamente. En silencio se movió para seguir detrás de Chen He. Al darse cuenta de que Tijeras se había vuelto más honesto, los labios de Chen He se curvaron en una sonrisa. Desde su perspectiva, Tijeras era un talento difícil de encontrar.
Estaba bien que, en realidad, fuera un cobarde, lo más importante era que tuviera el coraje y la determinación de arriesgarlo todo si la situación lo requería. Cheng-He volvió la cabeza para preguntarle a Tijeras. Por cierto, vi diferentes tipos de huellas abajo. Aparte de ti, debería haber otros pasajeros atrapados dentro de este hospital. ¿Los viste antes? Entré aquí solo. Tijeras renegó internamente. ¿Qué es lo de las huellas? Al entrar en el hospital, para nada le había prestado atención, pero como Cheng-He había sacado el tema para mantener el tipo, no le quedaba otra que seguirle el hilo de la conversación. Me he fijado en las huellas que ha dicho. Pues si no me equivoco, cuando estaba peleando a muerte con los monstruos de la tercera planta, oí unos ecos de pisadas que venían del pasillo de seguridad de la segunda planta. Entonces puede que antes corrieran en esa dirección. Cheng-He sentía mientras miraba a Tijeras de arriba a abajo. ¿Qué miras? El escrutinio de Cheng-He hizo que Tijeras se estremeciera. Los zapatos de tacón rojo del autobús han desaparecido. Recuerdo muy bien que cuando te movías sonaban 2 veces los pasos, así que esa cosa debería estar siguiéndote. El otro motivo de que Cheng-He valorara a Tijeras era por el par de zapatos de tacón rojos. Hasta el hombre sonriente tenía que tener cuidado con ellos, lo cual significaba que como mínimo era un espectro rojo. Al entrar en el pasillo de la izquierda, el sonido desapareció. Probablemente notó el peligro y escapó. Tijeras levantó las tijeras que llevaba en la mano y miró el filo de la hoja. Está, claro que tuvo miedo. Fue una cobarde, se asustó mucho al verme. A Cheng-He le entraron muchas ganas de lanzarse a taparle la boca a Tijeras con la mano. Tenía que haber un límite para la actuación. Si sus palabras llegaban a los oídos de los zapatos de tacón rojo, seguramente ni siquiera llegaría a saber cómo había muerto. Vale, da por hecho que no he hecho esa pregunta. Vamos a buscar a los demás pasajeros primero. Cheng-He sacó a Tijeras del baño. El borracho y el médico les esperaban en el pasillo. Cuando vieron a Tijeras, cubierto de sangre, se asustaron tanto que no se atrevieron a acercarse ni un paso al supuesto asesino en serie. Para ellos, Tijeras era el retrato robot que habían visto en su mente de un asesino. Iba manchado de sangre y esbozaba una sonrisa perversa. Disfrutaba del dolor ajeno, como si solo el dolor y el asesinato le proporcionaran la única satisfacción de su vida. Parece que he caído en la guarida de los lobos. El borracho se quedó solo al final del grupo. Tenía la cara blanca y al mirar el rastro de sangre que había debajo de sus pies, sintió náuseas. Era el único de todos los que había conocido hasta entonces que parecía una persona más o menos normal. Has luchado tú solo contra los monstruos durante tanto tiempo. Estarás agotado. Deja que me encargue yo de la limpieza. Cheng-He encontró amablemente una excusa para Tijeras antes de comenzar a explorar las habitaciones una por una. El hospital tenía solo 3 pisos, no era tan grande, sin embargo, como la exploración de Cheng-He fue detallada, tardaron media hora antes de que pudieran terminar un recorrido por el lugar. Encontraron las huellas de la familia de 3 y el par de zapatos de un niño en el pasillo de seguridad del segundo piso. Las huellas conducían por el pasillo de seguridad, dirigiéndose hacia el otro lado del hospital. La familia de 3 se cruzó por casualidad con el grupo de Cheng-He. Cuando Cheng-He atravesó la puerta, se deslizaron por las escaleras al otro lado del hospital y se escabulleron. Estas personas son algo más. Vinimos a salvarlas, pero huyeron sin siquiera dejarnos un mensaje. Solo se preocupan por sí mismas, ¿cuán egoístas pueden ser? El borracho se puso en el lugar de Cheng-He. Sentía que si él fuera Cheng-He, no habría sido tan entrometido. Esto no es culpa suya. Es simplemente la naturaleza humana elegir escapar cuando se enfrenta al miedo. Tienes una actitud muy abierta sobre todo. El borracho pensaba que Cheng-He tenía una visión positiva de la vida. Después de su interacción, se dio cuenta de que Cheng-He era un buen hombre sin malicia en su corazón. Como las personas que vinimos a salvar ya se fueron, ¿no es hora de que nosotros también abandonemos este lugar? No hay prisa. Ya hemos dado una vuelta al hospital al menos una vez, y hay 3 ubicaciones a las que debemos prestar mucha atención. Cheng-He se quedó donde estaba para reflexionar un rato. La primera habitación a la izquierda después de subir las escaleras del segundo piso, hay un diario.
Registraba cómo un paciente fue llevado al borde de la locura por los fantasmas dentro del hospital antes de convertirse él mismo en un fantasma. Ese no debería ser un caso aislado. Naturalmente, Cheng-He sabía que no era un caso aislado. El pobre espíritu cuyas piernas estaban enyesadas y tenía un ojo ciego residía actualmente dentro del cómic de Yan Danian. Con la ayuda de tijeras, se había apresurado hacia el tocador una vez que entró en la sala de enfermos, y no pasó mucho tiempo para que Cheng-He localizara al espíritu que poseía el diario. Pero, ¿qué tiene eso que ver con nosotros? El borracho tenía un mal presentimiento sobre el hospital. Sentía que era más peligroso que la perrera en la que había estado antes. Si el paciente decide jugar al escondite, quedará atrapado dentro del hospital y se convertirá en parte del juego después de su muerte. Sin embargo, ¿alguna vez has considerado esta pregunta? ¿Quién fue la primera persona que comenzó este juego de escondite? Cheng-He se volvió para mirar a los otros pasajeros. Tiene que haber una persona que ideó el juego, solo entonces la serie de pacientes fantasmas lo seguiría. Los pocos pasajeros se miraron unos a otros. Esta pregunta naturalmente no les había pasado por la mente antes. Cheng-He renunció, por completo, a pedir sus opiniones. Las perspectivas que adoptaron eran completamente diferentes. La forma en que veían este extraño mundo era demasiado diferente para conciliarla. Como dije antes, hay 3 lugares dentro de este hospital que vale la pena mencionar. La primera ubicación es la habitación donde se encontró el diario, y la segunda habitación será la sala de archivo. En este momento, he revisado la información sobre la sala de enfermos problemática aproximadamente y noté algo extraño. Básicamente, cualquier paciente que permaneciera en esa habitación encontraría un final menos que pacífico, y por esa razón, esa sala de enfermos, la habitación 201, se convirtió en la habitación que los médicos y enfermeras deben evitar. Ignorando la respuesta de las otras personas, Cheng-He continuó su análisis. Los archivos registraron muy claramente que el primer caso en la habitación 201 ocurrió hace 5 años, y coincidentemente, fue dentro de ese mismo año que este hospital privado aceptó un paciente que fue transferido de otro hospital. Sacó un expediente de su mochila y estaba manchado de Susi, edad. La mayor parte del contenido ya no se podía leer y el nombre del hospital original del paciente fue convenientemente borrado. Solo el término, "ay", podría discernirse aproximadamente. ¿Conoces algún hospital que tenga este personaje en su nombre? Cheng-He se volvió para mirar al médico de la unidad de quemados. El buen doctor negó con la cabeza. Es demasiado difícil de decir con solo un personaje. Esto podría ser muchas cosas. La última vez que tomamos el autobús, había algunas pacientes con batas de hospital. ¿Recuerdas eso? Cheng-He miró al médico. Sí. Con el recordatorio de Cheng-He hizo que el cerebro del médico se moviera. También parecía haber un personaje de Ai en las batas de sus pacientes. Tienes razón. Cuando Cheng-He vio por primera vez a las pacientes, inmediatamente sospechó que estaban relacionadas con la otra misión de prueba de 4 estrellas en Eastern Hyuhyang, el hospital maldito. Ahora, con los extraños sucesos en este hospital, probablemente también tuvo que ver con el paciente que se sospechaba había sido transferido del hospital maldito. En otras palabras, el juego del escondite era una continuación de algún tipo de maldición en el escenario de 4 estrellas. Este descubrimiento podría no significar nada para nadie más, pero fue una información clave para Cheng-He. Un escenario de 3 estrellas y uno de 4 estrellas no podían ser más diferentes, y cualquier pista sería inmensamente importante. Pero incluso si sabemos que esta situación podría estar relacionada con ese hospital, no proporciona ninguna ayuda para sacarnos de la ciudad de Liwan. El borracho era el más realista. Solo quería irse de ese lugar con su vida intacta. Creo que cambiarás de opinión después de leer esto. Cheng-He volteó el expediente a su última página. Contenía la información del paciente transferido. El paciente que llegó del otro hospital era un niño de alrededor de 6 años y medio. El diagnóstico del doctor era que sufría de rabia. Cada vez que se comportaba mal, necesitaba ser atado a la cama. Gritaba de dolor extremo y retorcía su cuerpo en ángulos imposibles. Sin embargo, incluso cuando no estaba afectado por la enfermedad, el estado del niño no parecía normal.
Decía cosas muy extrañas, como decirles a los que lo rodeaban que algo increíblemente aterrador lo estaba persiguiendo. Les decía que esa cosa no debía encontrarlo y que, por eso, tenía que asegurarse de esconderse muy bien. Por supuesto, si ese fuera el final de la historia, los doctores no habrían aislado su expediente del resto. Después de la muerte del niño, comenzaron a suceder cosas más extrañas. Primero, fue la desaparición del cuerpo del niño de la morgue. Incluso ahora, no había sido encontrado. Luego, las enfermeras que trabajaban en el turno de noche decían que a menudo veían al niño corriendo por los pasillos del hospital por la noche. Entonces, comenzaron a aparecer palabras extrañas en los materiales impresos, palabras como ven y encuéntrame. Inicialmente, el hospital no les prestó mucha atención a estos incidentes hasta que un trabajador murió dentro de la morgue. Nadie sabía por qué iba a vagar por la morgue a medianoche. Sin embargo, la policía encontró una hoja de historial médico pegada en la parte posterior del cuerpo y escritas en la parte posterior del papel estaban las palabras ven y encuéntrame. Estaban escritas de manera desigual, como si vinieran de las manos de un niño. Después de la muerte del trabajador, se extendió una historia dentro del hospital. Cualquiera que tuviera ese papel pegado en la espalda tendría que jugar el juego fatal de las escondidas con el niño. El expediente probablemente había sido sellado en ese momento. El expediente no describía la acción tomada por el hospital y eso era prácticamente toda la información que el expediente podía proporcionar sobre el niño. Cerrando el expediente, la mirada de Chenge recorrió al resto del grupo. Algunos de ustedes han tenido el papel pegado en la espalda antes. Si no deshacemos esta maldición, seguirán en peligro incluso después de dejar Ciudad Liguan. Entonces, ¿qué creen que deberíamos hacer ahora? Tijeras comenzó a entrar en pánico. Recordó claramente haber visto algo así pegado en su espalda. Yo digo que vamos al tercer lugar de interés ahora, la morgue. Ahí fue donde encontraron al trabajador muerto y de donde desapareció el cuerpo del niño. Deberíamos poder encontrar alguna información útil allí. Chang'e le acarició la cabeza al gato blanco y lideró el camino hacia adelante sosteniendo el martillo. Solo había logrado reunir 2 espíritus persistentes en el hospital, lo cual fue una gran decepción para el hombre. Pero si seguimos sin encontrar el método para deshacer la maldición en la morgue. La expresión de Tijeras era cambiante, le estaba resultando difícil mantener su disfraz. Ya que esto podría ser peligroso, sugiero que nos mantengamos unidos y veamos cómo se desarrollan las cosas primero. Chenge le dijo a Tijeras. Actualmente estoy alojado en el nuevo parque del siglo occidental de Yugian. Si tienes cualquier problema, puedes venir a buscarme. Debemos estar pendientes el uno del otro. Tijeras asintió con la cabeza levemente. Repitió la dirección de Chenge en su mente, memorizándola. Bien, vamos a echar un vistazo ahora. El grupo volvió a la primera planta y entró en el pasillo de seguridad, que estaba en el ala derecha del hospital. La morgue estaba en el sótano. Cuando Chenge llevó al grupo a la entrada, se detuvo de repente. La cerradura que se suponía que estaba en la puerta estaba tirada en el suelo. La puerta de acero estaba entreabierta como si algo hubiera entrado antes. Las puertas de la morgue normalmente están cerradas. El doctor le susurró a Chenge. Debe haber algo dentro, ten cuidado. Vale, quédate cerca de mí. No había ningún lugar seguro dentro de la ciudad envuelta en niebla de sangre. Chenge no quería que ningún accidente les ocurriera a sus compañeros de viaje, por lo que les hizo seguirle de cerca. Al empujar la puerta, el frío los inundó por todos lados. Chenge estudió y memorizó el diseño de la morgue en su mente. Se dio cuenta de que podría necesitar recrear este lugar para su casa encantada en el futuro. Hermano mayor, ¿de verdad necesitamos hacer algo como esto? Esta era la primera visita del borracho a la morgue de un hospital. Agarró el brazo del doctor con fuerza. No podemos tener miedo si queremos romper la maldición. Chenge una vez se quedó toda la noche dentro de una morgue subterránea, así que esto no era nada para él. Al adentrarse solo en la morgue, Chenge notó rastros de una reciente pelea. Muchas plataformas de hierro donde se suponía que debían colocarse los cadáveres habían sido volcadas y algunas ropas blancas estaban esparcidas por el suelo. ¿Qué ha pasado aquí? Chenge se dio cuenta de que algunas de las ropas blancas tenían manchas de sangre.
Colocó las ropas según las formas y finalmente se combinaron para formar la silueta roja sangre de una persona. Parece la forma de un niño de 6 o 7 años. Chen He estudió el patrón. Parece que alguien agarró al niño y lo estampó contra estas ropas blancas, y eso provocó que esta silueta de sangre quedara atrás. Pero ¿quién haría algo así? Este niño que sospecho que escapó del hospital maldito debería ser la presencia más aterradora dentro de este hospital privado, la fuente del juego del escondite. Entonces, ¿quién sería lo suficientemente poderoso como para atacarlo así? Después de una búsqueda más detallada, Chen He encontró una extraña huella sangrienta en otra tela blanca. Parecía haber sido dejada por un par de tacones femeninos. ¿El par de tacones rojos dejó de seguir a tijeras porque ella se dirigió directamente a la morgue? ¿Se enfrentó personalmente al niño que acecha este hospital? Chen He notó que una de las ventanas en la parte trasera de la morgue estaba rota y había vasos sanguíneos pegajosos que giraban alrededor del vidrio roto. ¿Se fueron por aquí? Mirando la ventana rota, Chen He se dio cuenta de que había subestimado en gran medida el nivel de poder de los tacones rojos. El hecho de que pudiera lidiar con el niño tan fácilmente significaba que debería ser bastante poderosa incluso entre los espectros rojos. Es una lástima que haya llegado demasiado tarde. Solo encontré 2 espíritus persistentes. Ojalá los tacones rojos perdonen al niño. Todavía espero obtener información sobre el escenario de 4 estrellas de sus labios. Capítulo 641. Perro negro, 2 en 1. Observando los vasos sanguíneos estremecedores alrededor del marco de la ventana y las ropas blancas cercanas que estaban manchadas de sangre, Chen He tuvo la impresión de que se trataba de una masacre unilateral. Para poder convertirse en la presencia más aterradora en el hospital de la ciudad de Liwan, el niño debería ser al menos un medio espectro rojo, pero antes de los tacones rojos, era tan frágil y débil. La sangre en el alféizar de la ventana y las ropas blancas deberían haber sido dejadas por el niño. Me preguntaba por qué el hospital estaba tan tranquilo. Entonces, alguien se ocupeó con acento agudo de la mayor amenaza antes de que llegáramos. La cara de Chen He estaba llena de pesar, y esto hizo que los 3 que lo seguían fruncieran el ceño. Es bueno que estén peleando entre ellos. Antes, cuando nos topamos con fantasmas, ni siquiera suspiraste, pero después de darte cuenta de que están peleando entre ellos, tú, como un extraño, pareces tan insatisfecho. El borracho no podía entender los pensamientos de Chen He en absoluto. No tenía idea de que Chen He ya había visto este lugar como su propiedad. Al menos antes de que se llenaran las páginas de historietas de Yan Danian, no permitiría que ninguno de los fantasmas escapara. Los fantasmas aquí no son malvados por naturaleza. Desafortunadamente, han caído bajo la influencia de la mente maestra malvada. Es por amabilidad que siento que merecen un hogar mejor. Chen He miró a su alrededor un poco más y confirmó que no había más espíritus en el hospital, por lo que fue con el grupo. ¿A dónde debemos ir ahora? El borracho, el doctor y Tijera siguieron de cerca a Chen He. Sabían que separarse no era una buena idea, así que decidieron moverse como grupo. El hombre sonriente una vez masacró a un autobús entero de personas, y eso arruinó el plan de la mente maestra, por lo que debería compartir una mala relación con la mente maestra en la ciudad de Liwan. Los tacones rojos deberían ser tan fuertes, si no, más poderosos que el hombre sonriente. Ya que lastimó a un local de la ciudad de Liwan, obviamente significa que ella tampoco es del mismo bando que la mente maestra. Estas 2 son presencias molestas en el este de Yuguian. Como están en movimiento, podrán distraer la atención de la mente maestra por nosotros. Chen He analizó con calma. Sin importar qué tan grave era su situación, él podría darle un giro positivo como si ellos tuvieran la sartén por el mango actualmente. No hay necesidad de apresurarse. ¿Por qué no vamos a visitar la casita para perros que mencionaste antes? Me gustaría ver por mí mismo a este llamado perro sonriente. ¿Aún quieres ir? Si lo hubiera sabido, no te lo habría dicho. El borracho guió, de mala gana al grupo. La casita para perros estaba muy cerca del hospital. Cuando se acercaron al edificio, la expresión de los pocos pasajeros era completamente diferente. El borracho estaba ansioso, el doctor estaba cauteloso y Caesars fingía estar tranquilo. Chen He hizo girar el martillo en su mano y caminó adelante, pareciendo un niño emocionado por ir a un juego en un parque temático. ¿Es este el lugar?
Chen He abrió la reja del patio. Antes de siquiera pisarlo, el gato blanco gritó. Actuaba muy nervioso, como si hubiera algo que odiara profundamente dentro del edificio. ¿Los gatos le temen a los perros? Pero eso no tiene sentido. Chen He acarició la cabeza del gato blanco, intentando calmarlo. Hermano mayor, más vale que tengas cuidado. Este monstruo es muy salvaje. Ya me lo he encontrado una vez. Se movía con las extremidades en el suelo como un perro de caza. El borracho aún tenía más que decir, pero cuando vio a Chen He ya entrando al patio, sus labios se sellaron instantáneamente. Este hombre es demasiado valiente para su propio bien. Chen He era en realidad más cauteloso de lo que el grupo se daba cuenta. Simplemente no podían ver sus precauciones de seguridad. Con la protección de su yin y la advertencia del gato blanco, Chen He estaba tan protegido como podía estarlo. Realmente hay una casita para perros aquí, y está increíblemente bien hecha, pero Chen He cargó su mochila y se paró en la esquina del patio. Estudió la casita para perros que despedía un hedor horrible. este tamaño ya es suficientemente grande para un ser humano. Entonces, existe la posibilidad de que esto no sea para un perro. También lo sentí así cuando entré a este lugar por primera vez. Toda la casa está llena de ambientadores. Era un lugar pensado para humanos, pero estaba decorado como si fuera para un perro. Pero el lugar que se supone que era para el perro estaba construido, para el tamaño de un ser humano. El borracho estaba divagando. Tan solo el pensamiento de lo que le había sucedido antes provocaba que su cuerpo temblara involuntariamente. Su mente zumbaba sordamente como si pudiera colapsar en cualquier momento. Para una persona normal, tener ese tipo de reacción era totalmente aceptable. Al ver esas reacciones del borracho, Chen He intió ligeramente. No estaba de acuerdo con el borracho en sí, pero finalmente había confirmado que el borracho debía ser una persona normal. Chen He había estado observando en silencio a los pasajeros del autobús y, hasta ahora, las personas que podía quitar de su lista de sospechosos. Las personas de las que estaba seguro que no tenían ningún problema eran solo el borracho y Tijeras. Está bien, si tienes mucho miedo, simplemente quédate con ellos. Chen He caminó por el patio y sintió algo que le picaba en el cuello. Extendió la mano para rascarlo y se dio cuenta de que regresaba con pelo negro de perro en medio de su palma. Era duro y espinoso. ¿De dónde vino esto? Alzando la cabeza, Chen He entrecerró los ojos y vio el rostro de un hombre en la ventana del segundo piso. El hombre vestía piel de perro y tenía una sonrisa espeluznante en el rostro. Esta era la primera vez que Chen He también veía una sonrisa como esa. No parecía humana de ninguna manera. La musculatura involucrada en esa sonrisa era completamente diferente del tirón del músculo cuando un humano sonreía. Hizo que todo el rostro se inclinara hacia adelante, luciendo extremadamente desigual. Mirando fijamente el rostro humano en el segundo piso, cuando apareció por primera vez, el corazón de Chen He comenzó a acelerarse por un tiempo, pero 2 o 3 segundos después, volvió a la normalidad. Levantando su daño, saludó con la mano al rostro sonriente y le devolvió una sonrisa. Quédate ahí y no te muevas, estaré allí para buscarte en un minuto. Se suponía que era un hombre parado en el segundo piso, pero Chen He ni siquiera podía sentir una sensación de un ser humano vivo de él. La ciudad de Liguan es tan grande, y no creo que tenga tiempo de revisar los edificios uno por uno. Chen He entró en el edificio de 2 pisos. Justo cuando el resto del grupo se movió para seguirlo, levantó la palma para decir: ¿Por qué no se quedan ustedes fuera y me esperan? Deberíamos permanecer juntos. Ahora no es el momento de actuar como un héroe. El borracho sabía lo poderoso o más bien lo aterrador que era el monstruo y estaba preocupado por Chen He. Supongo que tienes razón, pero el espacio dentro de la casa es bastante estrecho. Traten de no quedarse demasiado cerca de mí, tengo miedo de herirlos accidentalmente. El recordatorio inesperado del borracho consoló a Chen He. Su impresión del hombre mejoró mucho y juró intentar mantener vivo al hombre hasta el final. Entendido, nos aseguraremos de no crearte ningún problema. El borracho miró el martillo rompecráneos que sostenía Chen He y suspiró para sí mismo. Este hombre delante de él definitivamente trataba su vida con menos importancia de lo que debía. El grupo entero entró en la habitación.
Caminaron por el pequeño pasillo y estaban a punto de subir las escaleras cuando oyeron el sonido de una campanilla de viento y las puertas medio abiertas se cerraron de golpe por sí solas. Maldita sí. El borracho y el doctor miraron detrás de ellos al mismo tiempo. Su salida ya estaba cortada. Los pocos se detuvieron donde estaban. La cara de Tijeras estaba antinaturalmente blanca y susurró oscuramente. Esta es la escena más común en una película de terror. Las puertas se cierran solas y poco después de esto, aparecen los fantasmas. De hecho, puede que ya estén escondidos cerca, observándonos. Por eso dije que no deberíamos apresurarnos a hacer las cosas. El borracho estaba entrando en pánico. Deberíamos encontrar una habitación para escondernos dentro primero. Mientras nos mantengamos juntos, el fantasma probablemente no nos atacará a los 4. Tienes razón. El doctor asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Después de que los pocos terminaron su discusión, todos se volvieron hacia Chen He, deseando obtener su aprobación. ¿De qué estáis hablando? ¿Por qué deberíamos escondernos? Si la puerta está cerrada, ¿por qué no la abrimos? Chen He negó con la cabeza ligeramente. Realmente tenía problemas para ponerse al día con los pensamientos de estos pasajeros. Al oír la respuesta de Chen He, el borracho quiso decir algo más, pero Chen He no le dio la oportunidad. Cargó hacia la puerta y levantó el martillo para golpearla. Eso creó un fuerte estruendo que resonó por todo el edificio. Después de que la puerta se abriera de golpe, Chen He no se detuvo. Apuntó los golpes a las bisagras hasta que retiró la puerta del marco por completo. Ahora no podrá cerrar la puerta aunque quiera. Pateó la puerta deformada hacia un lado. Arrastrando el martillo, regresó al grupo. No os centréis solo en correr o esconderos. Tenéis que aprender a analizar la situación. Chen He pensó que Tijeras tenía un potencial bastante grande, así que decidió transmitirle algunos conocimientos. El hombre que vi antes estaba en el segundo piso, pero como la puerta del primer piso se cerró sola, probablemente significa que hay más de un fantasma en esta casa. Esta supuesta escena clásica de una película de terror puede darnos mucha información sobre los fantasmas con los que estamos tratando. Necesitamos aprender a utilizarlos para elaborar análisis que nos resulten beneficiosos. Al escuchar el carillón de viento que seguía sonando como si alguien caminara de un lado a otro del pasillo, Chen He se dio la vuelta para mirarlo y dijo: algunas veces, el fantasma intentará incrementar el miedo en nuestro corazón a través del uso de artículos cotidianos en nuestras vidas. Por ejemplo, ese carillón de viento. Pero la solución a ese problema es en realidad muy simple. Chen He caminó hasta la puerta para quitar el carillón de viento y lo puso dentro de su mochila. Después de que el carillón de viento fue removido, ese extraño sonido desapareció completamente. Es así de simple. Cuando Chen He dijo eso, las caras del doctor y del borracho se congelaron de miedo. Ambos señalaron el espacio detrás de Chen He. Hermano mayor. Detrás de ti. Salió de dentro del carillón de viento. Hay un fantasma. Hay un fantasma. Chen He se dio la vuelta para ver una cara llena de odio e ira. Curiosamente, la cara de este hombre era similar a la cara que había visto en el segundo piso. En ese momento, la parte inferior del cuerpo del hombre estaba atrapada dentro de la mochila de Chen He. La parte superior del cuerpo intentó con todas sus fuerzas salir gateando, pero unas infinitas manos salieron del interior de la mochila de Chen He, sujetándolo en su lugar antes de tirar bruscamente del hombre hacia la mochila de Chen He. Después de que el dolorido espíritu del hombre desapareciera, Chen He se dio la vuelta con una sonrisa, diciendo al resto de los pasajeros: Eso fue simplemente una ilusión. Este es el segundo punto que deseo decirles. Los fantasmas a menudo confían en trucos de la vista para arrojarnos a la autosospecha. Los otros pasajeros estaban en silencio. Honestamente, cuando el fantasma masculino apareció, habían tenido miedo, pero cuando vieron al fantasma luchando y gritando antes de desaparecer detrás de Chen He, sus cueros cabelludos estaban entumecidos, e incluso la sangre en sus venas se había cuajado. Si están realmente tan asustados, entonces simplemente permanezcan en el primer piso. Al notar los ambientadores que estaban esparcidos por el suelo, Chen He no dio a los demás mucho tiempo para pensar mientras subía las escaleras solo. El hombre dentro del carillón de viento se parecía exactamente al hombre del segundo piso.
Chen He sospechaba que el fantasma masculino debería ser el dueño original del cuerpo, pero debido a alguna extraña razón, el alma del hombre y la del perro habían sido intercambiadas, y ahora, era el perro el que poseía el cuerpo del hombre. Esta seguro es una historia de fantasmas interesante. Como presidente de la Sociedad de Historias de Fantasmas, Chen He sentía la responsabilidad de recolectar todas las historias de fantasmas que había encontrado. Después de llegar al segundo piso, convocó a Su Jin para que se quedara a su lado. Estaba listo para una batalla, pero la escena que se desplegó ante sus ojos lo sorprendió. El extraño hombre que le estaba sonriendo desde el segundo piso antes ahora estaba parado en medio del pasillo del segundo piso. Todavía estaba usando piel de perro y esa extraña sonrisa en su rostro. Por extraño que parezca, Chen He no pudo sentir ninguna hostilidad por parte de él, era como si Chen He hubiera conocido a este hombre antes, y más que eso, eran viejos amigos. ¿Eligió mostrarse antes porque me vio vagar desde afuera? La alerta de Chen He aumentó ya que esto estaba fuera de lo común. Chen He hizo que Su Jin probara al hombre, pero el hombre no se resistió en absoluto. De hecho, miró a Chen He con confusión en sus ojos como si estuviera preguntando, ¿por qué me estás atacando? ¿No se supone que debemos ser amigos? ¿Este hombre solía conocerme? Eso es imposible. ¿Es la primera vez que lo veo, o es el efecto del título, el favorito de Specter? Chen He se acercó al hombre y este ni siquiera intentó evadirlo. Era muy obediente, como una mascota domesticada. Esto sí que es curioso. Chen He era alguien más proclive a la persuasión que a la fuerza. El hecho de que el hombre fuera tan maleable y ni siquiera se resistiera a ningún posible ataque de Chen He confundió muchísimo a Chen He. Intentó utilizar el cómic con el hombre, pero no tuvo ningún efecto. El hombre tenía el cuerpo de un ser humano vivo, por lo que, naturalmente, no podía ser arrastrado al cómic. En otras palabras, el hombre seguía vivo, pero había sobrevivido utilizando el alma de un perro. Chen He intentó comunicarse con él, pero por desgracia, no pudo establecerse ninguna comunicación. ¿Qué trama este hombre? Chen He hizo que Su Jin cuidara del hombre mientras él entraba en la habitación contigua para llevar a cabo su exploración. Encontró algo en la habitación donde el hombre se había alojado antes. Una de las paredes de la habitación estaba llena de fotos. Registraba la historia de vida de un hombre, o más bien, de un perro. El inicio de las fotos registraba a un joven torturando varios tipos de animales. Utilizaba toda clase de crueldades y las fotos eran un registro indeleble de su pecado. Esto continuó hasta que un día regresó con un cachorro negro. El cachorro era sorprendentemente tenaz, por mucho que lo torturara, el cachorro conseguía sobrevivir. El hombre vio en el cachorro el potencial de convertirse en un desahogo permanente para liberar su estrés, así que se lo quedó para sí. Mientras torturaba al cachorro, el joven no cesaba en su ataque a otros animales. El cachorro vio con sus propios ojos la serie de torturas de su amo a otros animales hasta que un día creció. Una vez, después de que el hombre pasara por otra sesión de cruel tortura, pensó que finalmente había conseguido matar al perro, así que no lo encadenó de nuevo a su caseta. Esa misma noche, el perro negro moribundo se arrastró sobre sus extremidades y se deslizó por la ventana hasta el dormitorio del joven. Chen He estudió las últimas fotos. El perro negro utilizó la poca energía que le quedaba para matar al hombre y, al final, tanto el hombre como el perro yacían en un charco de sangre. Entonces, el perro negro se desplomó de verdad. Sin embargo, cuando el hombre se levantó del charco de sangre, la expresión de su cara ya había cambiado a la de un perro. Al ver las fotos, Chen He finalmente entendió por qué el hombre actuaba de esa manera, pero todavía quedaba una pregunta más sin resolver. ¿Por qué el perro actuaba con tanta amabilidad a su alrededor? Volviendo a revisar las fotos, Chen He creyó haber encontrado la respuesta. Cuando el cachorro negro apareció por primera vez, además del joven y el cachorro, también había una sombra que se parecía sospechosamente a la suya. Inspeccionó el resto de las fotos y en casi todas ellas estaba presente la sombra en algún lugar. La razón por la que el cachorro negro pudo sobrevivir a tanta tortura es porque la sombra lo ha estado protegiendo. La sombra se parece a mí, así que eso podría explicar por qué el perro negro no tiene ninguna hostilidad hacia mí, se ha equivocado de persona. Me ha confundido con la sombra. Entonces, una valiente especulación entró en la mente de Chen He. ¿Podría la sombra ser realmente la versión más joven de mí mismo?
¿Se crió aislado, de una manera completamente diferente? Que un extraño se equivoque puede explicarse como una coincidencia, pero incluso los lugareños de la ciudad de Liguan podrían cometer este error, lo que hizo que Cheng-He se diera cuenta de la gravedad del problema. La sombra, al 100%, tenía algo que ver con él. Quizás realmente se parece a mí, pero eso es meramente en términos de apariencia. Mirando los cuadros en la pared, Cheng-He pudo ver la similitud. Ya había rescatado una vez a un animal torturado, el gato blanco sobre su hombro era el ejemplo perfecto. Desde este ángulo, ciertamente era similar a la sombra, pero viendo cómo lidiaban con la circunstancia extenuante también se podía ver la diferencia en sus personalidades. Tras salvar al gato blanco, Cheng-He le dio un hogar en la casa embrujada. Pero después de salvar al cachorro negro, la sombra no solo no lo salvó sino que permitió que lo torturaran continuamente hasta que llegó al resultado necesario de asesinar a su propia familia. Odio, dolor, desesperación y hostilidad. Por la manera en que la sombra ayudó al cachorro negro, se podía discernir su personalidad. Esta cosa es demasiado peligrosa. Cheng-He volvió a colocar todos los cuadros y salió de la habitación. El hombre seguía en cuclillas en el suelo. Ladeó la cabeza mientras estudiaba a Cheng-He. Era como si finalmente se hubiera dado cuenta de que algo andaba mal. Debería quedarme con esta pobre alma. La sombra puede adoptar muchas formas y disfraces diferentes. Tal vez pueda utilizar la ayuda del perro negro para ayudarme a determinar la verdadera identidad de la sombra. Si es posible, deseo sentarme para tener una charla seria con esa sombra. Cheng-He se agachó ante el hombre. Usando la visión Yin-Yang, miró fijamente a los ojos del hombre, capturando el alma que se escondía bajo la piel de un hombre. Es hora de que salgas, necesitas un nuevo hogar. Después de una larga persuasión de Cheng-He, la expresión del rostro del hombre cambió lentamente. Varios minutos después, un perro negro gravemente herido luchó por salir del cuerpo del hombre. Usando el cómic, Cheng-He recogió al perro negro. En el momento en que sucedió, el teléfono negro de su bolsillo vibró. Sacó el teléfono para echar un vistazo. Había, en total, 5 mensajes sin leer. Capítulo 642, activación forzada de la misión de prueba. Cuando el autobús se adentró en la niebla de sangre, Cheng-He había sentido la vibración del teléfono negro, pero no lo miró debido a la situación delicada en la que se encontraba. Actualmente, estaba solo en el segundo piso sin nadie a su alrededor. Finalmente, pudo leer el teléfono negro sin preocupaciones. Al hacer clic en la pantalla, Cheng-He entrecerró los ojos mientras leía los mensajes en la pantalla. Felicidades, favorecido del espectro, por obtener un fantasma raro, sabueso negro. Está formado por un 90% de espíritu canino y un 10% de espíritu humano. Es un espectro formado bajo circunstancias únicas debido a la influencia de fuerzas sobrenaturales. Poder especial. Manía. Puede entrar en una persona humana para hacer que dicha persona pierda la cabeza y la convierta en una bestia agresiva sin sentido. Este poder solo se puede activar una vez cada 7 días, y cada uso contribuirá a una herida irreversible en el espíritu del sabueso negro. Los 2 primeros mensajes estaban relacionados con el perro negro. Cheng-He se sorprendió de que el teléfono negro elogiara tanto a este perro mascota que no parecía tan poderoso. Espera un minuto, ¿por qué el teléfono negro trataría directamente al perro como empleado de la casa embrujada? Realmente no lo domestiqué, todo lo que necesitaba era entrar en contacto con él. ¿Hay algún error en el teléfono negro? ¿O cuando el sabueso negro me vio, me marcó inmediatamente como su nuevo amo? Cheng-He no tenía idea cuál era la relación entre el perro negro y la sombra, pero, según la reacción actual del perro, se hizo una idea en su corazón. Parece que este perro podría ser uno de los pocos amigos reales de la sombra. El significado de la palabra amigo funcionaba de ambas formas. Si la sombra se convierte en otra persona para acercarse a mí, podría liberar al perro negro cuando no esté seguro. Quizás pueda llevar a un resultado inesperado. Hacer que el perro negro se uniera a su equipo era una buena noticia para Cheng-He, pero considerando lo violento que era el poder del perro negro, temporalmente no planeaba soltarlo. Deslizando la pantalla hacia abajo, Cheng-He abrió los mensajes restantes. Estos mensajes llegaron a su teléfono cuando entró por primera vez en la niebla de sangre.
Felicitaciones, favorecido por el espectro, has ingresado al escenario de la ciudad de Liguan, una misión de prueba de 3,5 estrellas. La misión se ha activado por la fuerza. El escenario es extremadamente peligroso, muchos cambios desconocidos esperan. ¿Le gustaría optar por retirarse ahora? Advertencia, si te retiras en medio de la misión, el escenario quedará bloqueado para siempre. Después de leer los 3 mensajes, Chen-He escuchó el sonido de pasos provenientes de las escaleras. Los demás pasajeros subían las escaleras. Estaban preocupados por él ya que Chen-He no había bajado después de tanto tiempo. Después de todo, ya estoy dentro de la ciudad de Liguan. Incluso si hay peligro, no hay otra opción que seguir adelante. Chen-He decidió no abandonar la misión. Felicitaciones, favorecido por los espectros, has aceptado la misión de prueba de 3,5 estrellas, Ciudad de Liguan. Ciudad de Liguan, la puerta se ha salido de control y el grupo de asesinos y espectros se divierte en las sombras de la ciudad. Cuando cae la noche, todas las historias de fantasmas se convierten en realidad. El hotel que ofrecía almas para la venta, el niño jugando al escondite en el hospital, la calavera humana golpeando la pared de al lado, el dios de la muerte saludando en el cruce, el espíritu siempre de espaldas a ti en el ascensor, el perro sonriente debajo de la cama, los ojos rojos en el armario. Objetivo de la misión, escapar de la ciudad de Liguan. El rescate de cada víctima inocente agregará otra recompensa oculta. Consejo de la misión, te he visto llorar, te he visto reír. He visto tu alegría, he visto tus lágrimas. Te he estado observando, quiero ser tú. Deseo ser tu mejor amigo, pero ¿por qué te quedas con toda la felicidad para ti y solo me dejas la tristeza? Después de leer todos los mensajes, Chen-He los memorizó en su corazón y luego guardó el teléfono. Gracias a Dios, estás bien. No nos asustes así. El borracho gritó un poco demasiado fuerte una vez que vio a Chen-He parado en medio del pasillo después de subir las escaleras. No tengas miedo, ya me he encargado del perro con cara humana. Chen-He señaló al hombre desmayado en el suelo. Después de leer el mensaje en el teléfono, su actitud hacia los demás pasajeros se suavizó. Después de todo, salvar a una víctima inocente lo recompensaría con un premio adicional. Por lo tanto, ya sea por moralidad o por su beneficio personal, Chen-He haría todo lo posible para protegerlos. Este hombre era el monstruo. No parece tan aterrador. Tijera sostenía la barbilla del hombre. No hay heridas visibles en su cuerpo, y no escuchamos ningún sonido de pelea abajo. Entonces, ¿cómo terminó desmayado aquí? Mejor manténganse alejados de él. Solo está inconsciente, podría despertarse en cualquier momento. Chen-He no respondió a la pregunta de Tijeras, pero encontró una cuerda dentro de la casa para atar al hombre. Luego llevó a los demás a salir del edificio. Después de leer la notificación de la misión en el teléfono negro, Chen-He tuvo una mejor comprensión de la ciudad de Liguan. El teléfono proporcionó una breve introducción a la ciudad. Mención, el hotel, el hospital, el cruce y la casa del vecino. Combinando eso con el juego de Xiao Bu que había jugado anteriormente, Chen-He sospechaba que el hotel y la casa del vecino mencionados por el teléfono negro eran los lugares que había visitado cuando controlaba a Xiao Bu. La puerta está en la zona residencial de Fan Chong. Tanto si la puerta aún se puede utilizar como si no, me corresponde visitar el lugar. Es poco realista para mí visitar todos estos lugares, así que creo que solo me pasaré por los que pasaré por el camino. Una vez tomada la decisión, Chen-He condujo a los pasajeros de vuelta al autobús. El exterior del autobús estaba completamente cubierto por los vasos sanguíneos y el motor no podía activarse. Tengo un amigo que vive en la ciudad de Liguan, así que, conozco bastante bien este lugar. Manténganse cerca de mí, si tenemos suerte, podríamos escapar antes del amanecer. Chen-He no mentía. No había luz solar ni esperanza en el mundo envuelto en la niebla de sangre. El sol solo les saludaría cuando lograran escapar. Eso podría considerarse el poder especial de Chen-He, que consistía en ver la situación más desesperada con una perspectiva positiva para reintroducir la esperanza y el brillo en la situación. Para ahorrar tiempo, Chen-He no entró en todos los edificios, y para ello, sintió que era un desperdicio. Si hubiera más tiempo, haría que los otros pasajeros entraran primero en el edificio mientras yo me escondo detrás. Si alguien se atreve a hacerles daño, saldría instantáneamente.
Utilizando a otras personas como cebo al pescar la recompensa, Chen He ya lo había planeado todo. Muchos peligros se escondían detrás de la niebla de sangre, pero para su sorpresa, no muchas cosas se interponían en su camino. ¿Podemos parar un momento? Me gustaría echar un vistazo dentro de esta zona residencial. Chen He se detuvo de repente. Miró los apartamentos de al lado y mostró una expresión indescifrable. Estaba familiarizado con los edificios allí porque era el lugar donde Xiao Bu y su padrastro habían vivido cuando ella estaba dentro del juego. Esto no parece seguro, el lugar es muy oscuro y espeluznante. El borracho fue el primero en vetar la idea. Basado en nuestra experiencia previa, entre más grande sea el edificio, más aterrador el monstruo que se esconde dentro. Por lo tanto, tiene que ser un monstruo muy aterrador el que está usando este lugar como su nido. El doctor allí arró su bufanda y tampoco quiso salir. No niego el peligro, pero mientras sigan mis órdenes les garantizo que estarán a salvo. Dijo Chen He y se alejó. Hey, tienes que tener más cuidado. El borracho no pudo evitar quejarse. ¿Cómo es que se siente como si estuvieras caminando por tu casa en este lugar donde podrías perder la vida en cualquier momento? ¡Qué cobarde! Realmente no entiendo a qué le tienes tanto miedo. Tijera se limpió la sangre fresca de los labios. Este lugar está lleno de fantasmas, asesinos y monstruos, y me preguntas a qué le tengo tanto miedo. Aún así, el borracho hizo acopio de valor. Aunque tenía miedo, se negó a separarse de Chen He. Cállate, tengo algo que decirte. Chen He interrumpió al borracho y señaló el arbusto cerca de ellos. Hay un asesino ahí dentro cortando a su víctima en pedazos. Trata de caminar con cuidado cuando pases por ahí, no le avises que estamos aquí. Al escuchar las palabras de Chen He, los pocos pasajeros se miraron entre sí. Chen He hablaba palabras normales, pero cuando las palabras estaban encadenadas de la manera en que él las arregló, no tenían idea de lo que Chen He estaba tratando de expresar. ¿Asesino? ¿Cortándole en pedazos a su víctima? ¿No avisarle? ¿Qué está pasando aquí? Las mentes de los pasajeros estaban confundidas. El asesino será útil más tarde. No hay tiempo para explicarlo, así que solo sígueme. Chen He se adelantó y se alejó a propósito del arbusto. El asesino dentro del arbusto todavía está aquí. Me pregunto si el asesino de la gabardina sigue dentro del ascensor o no.